cada vez que voy al burdel. Llevo conmigo una gran cantidad de guardias y me quedo allí durante 86.400 segundos. Los demás me critican a mis espaldas diciendo que no tengo nada más que dinero y poder. Pero lo que no saben es que, al hacer esto, en realidad estoy esperando a la mujer que podrá impulsar toda la trama. Aunque tras mi reencarnación me convertí en el hijo del primer ministro, el más poderoso de la historia. Resulta que soy un barril sin fondo, no importa cuánta energía espiritual absorba, toda se filtra. Incluso después de consumir innumerables tesoros celestiales. No me sirve de nada. Esta mujer es la clave para romper mi actual incapacidad de cultivo. Por fin ha llegado. Sukingan, todos tus guardias están afuera ahora mismo, nadie puede proteger tu vida. Entrega a mi hermana de inmediato. Si no lo haces, no me culpes por ser descortés. Ante tal furia. La única respuesta fue una frase pausada: ¿la señorita Kingan quiere matarme? ¿Y si me niego a soltarla? Incluso extendí una mano con calma, sosteniendo la espada larga de la mujer, para que la punta pudiera protegerme con mayor precisión. Para que la punta de la espada apuntara con mayor precisión hacia mi propia garganta. El rostro delicado e impecable de la mujer de vestido blanco, como una pintura, se tornó pálido. Su mano de jade, que sostenía la espada, temblaba ligeramente. En ese momento, solté una risita, me levanté y caminé unos pasos hacia adelante. Como si me burlara de su valor y de su fanfarronería. Aquí no te atreves, pero ¿qué tal aquí? Dicho esto, volví a bajar la punta de la espada hacia la posición de mi pecho. Señorita Kingan, ¿quiere probar aquí? Medio centímetro más y habrá logrado su deseo. Al ver esta escena, la mano de la mujer de vestido blanco temblaba aún más. Atrapada en esta situación, no solo sentía ira, sino también una profunda humillación. No esperaba que, en una situación donde él ya no tenía ningún guardia a su lado, la otra parte siguiera tan tranquila y serena. Como si no tomara en cuenta su amenaza. Esa actitud de superioridad y desprecio parecía dar por sentado que ella no se atrevería a seguir atacando. Esto provocó en ella, siempre orgullosa, una inmensa frustración y vergüenza. Si él es claramente una persona común sin capacidad de cultivo, ¿por qué se atreve a estar tan tranquilo frente a alguien en el cuarto nivel? ¿Acaso no teme realmente que ella lo mate? ¿Es solo porque su padre es el primer ministro de la corte? Al ver esto, una sonrisa burlaza apareció en mis labios. Ya que no te atreves, señorita Kingan, es mejor que no intentes este tipo de situación peligrosa. Su familia Su, aquí en la ciudad de Wuhan. Debería tener miles de miembros, ¿verdad? Además, su padre, como cabeza de la familia Su, tiene probabilidades de convertirse en el próximo señor de la ciudad de Wuhan. Creo que él tampoco querría verla haciendo algo tan peligroso. La mujer de vestido blanco apretó los dientes. Temblando de ira, claramente furiosa al extremo. Pero esto era solo un pequeño aperitivo. Al segundo siguiente, un poco de sangre carmesí comenzó a extenderse de repente sobre mi pecho, formando rápidamente una pequeña flor de ciruelo en mi ropa. Al ver esto, los hermosos ojos de la mujer de vestido blanco se abrieron de par en par y se quedó paralizada, porque esto no tenía nada que ver con ella. Fue claramente el hombre frente a ella quien se lanzó sobre la punta de su espada. Inmediatamente después, mi expresión cambió drásticamente y grité con todas mis fuerzas. ¡Ayuda! ¡Hay un asesino! Al escuchar esto, el sonido de las armaduras de hierro de un gran grupo de guardias resonó, y en un instante, rodearon a la mujer de vestido blanco. Al ver esto, el rostro de la mujer palideció, y con un estrépito, la espada larga se le escapó de las manos y cayó al suelo de piedra. Nunca imaginó que las cosas terminarían así. Deben saber que, aunque ella es una joven prodigio que rompió el cuarto nivel a temprana edad, no puede cargar con el peso del crimen de asesinar al hijo del primer ministro. Y la familia Su que está detrás de ella tampoco puede soportarlo. Yo, que conozco bien la trama, sé perfectamente que quien tomó a Su Kingan como discípula no es un anciano común de la secta de la espada Daozan, sino uno de los 3 inmortales de la espada que viven en reclusión en la dinastía Daxia, un experto supremo que ha vivido casi hasta el 8º nivel, y este es un punto que debo tomar en serio actualmente. Si fuera una mujer común, podría actuar según la personalidad original y simplemente secuestrarla, sin importar las consecuencias. ¿Por qué habría de considerar algo más? Esto me obligó a cambiar un poco mi estrategia. Luego, sonriendo, miré a Su Kingan, quien estaba rodeada por las armaduras, y dije: Señorita Kingan, ¿qué cree que debería suceder según las leyes actuales de Daxia ante el asesinato de los familiares de un alto funcionario? Al escuchar esto, el rostro de Su Kingan se puso blanco al instante. Originalmente planeaba regresar a su clan para informar al patriarca sobre su entrada en la secta de la espada Daozan y, al mismo tiempo, suplicar a su abuelo que cancelara su compromiso con el protagonista, Lin Fan. Pero justo al volver a la familia, se enteró por la doncella de su hermana de que su hermana, Su Yao, había sido secuestrada por la fuerza en la academia. Fue por desesperación que pensó en amenazarme, intentando que yo entregara a su hermana. Ella no sospechaba porque yo, un patán inútil y vicioso, no tenía miedo a la muerte. Lo cual era completamente diferente a lo que Su Kingan había previsto. No solo no me asusté ni temblé, sino que perturbé su mente, aprovechando para que ella cargara con la acusación de intento de asesinato. Por supuesto, Su Kingan no es una persona común. Y en esta situación,
Rápidamente respiró hondo para calmarse y explicó. Si el joven maestro Jian no hubiera secuestrado a mi hermana, Kingan no habría actuado por impulso. La interrumpí como si hubiera escuchado un chiste. Jajajaja. Primero, no hablemos de si fui yo quien secuestró a tu hermana, incluso si lo hubiera hecho. ¿Qué podrías hacer? Además, la señorita Su realmente me ha herido hace un momento. Solo por el hecho de intentarme asesinar. ¿Crees que es suficiente que tú y la familia Su que está detrás de ti me acompañen en la muerte? Su Kingan apretó sus manos de jade y respondió. Joven maestro Jianlan, hace un momento fue un impulso de Kingan y me disculpo con usted. Pero mi hermana Su Yao es joven e ignorante, no sé cómo pudo haber ofendido al joven maestro Jianlan. Fruncí el ceño ligeramente al escuchar esto. Pero mantuve mi tono pausado, la señorita Kingan intentó matarme hace un momento. ¿Cree que disculparse de esa manera es apropiado? Incluso si se trata de pedir perdón, hay que mostrar la sinceridad correspondiente. Al escuchar esto, Su Kingan sintió como si hubiera sido golpeada por un rayo. Realmente no esperaba que su acción terminara involucrando a la familia Su, y con la postura actual de la otra parte. Me temo que ella tendría que. En realidad, no tengo el menor interés en esta Su Kingan, desde el principio, cuando conocí mi identidad. Ya estaba pensando en cómo acabar con Lin Fan, el protagonista del libro original, también conocido como el yerno de la familia Su. Sin mencionar que en la trama el cuerpo original ya había secuestrado a los subordinados de Lin Fan. El simple hecho de que su padre sea un poderoso canciller que corrompe el orden de la corte ya lo condena a ser un enemigo de Lin Fan en el futuro. Si no acabo con Lin Fan, él destruirá a toda la mansión Jian, así que este Lin Fan debe morir. Justo en ese momento, como si sintiera mis pensamientos, un aliento cálido, antiguo y misterioso. De repente se extendió desde el centro de mis cejas, y un temblor cruzó mi mente, permitiéndome comprender al instante el nombre de esta cosa. Llama del destino, ¿será que se forma al reprimir o arrebatar la fortuna de aquellos con un gran destino? Pensando en esto, dejé suavemente mi taza de té y dije. Señorita Su, imagino que no tiene esa sinceridad. Basta, basta. Alguien. Vayan y traigan al jefe de la familia Su. Quiero saber de dónde sacó la familia Su de la ciudad de Yuyi el valor. Para atreverse a enviarte a asesinarme. Al escuchar esto, el hermoso rostro de Su Kingan palideció nuevamente, y sus nudillos se pusieron blancos de tanto apretar sus manos. Desde pequeña, siempre ha sido una orgullosa hija del cielo con un halo brillante, ya fuera en la academia o en el instituto, siempre fue alguien respetada y admirada. Lo único en su vida que le causó mayor humillación y vergüenza fue que la familia Su le exigiera cumplir la promesa dejada por la generación anterior. Obligarla a casarse con ese desperdicio del Lin Fan. Pero ahora, frente a este hijo pródigo, disoluto y de estatus noble que no puede cultivar. Ella solo puede bajar su orgullosa cabeza con humillación. Jian. Señor Jian, espere. Al momento siguiente, vi sus manos finas y delicadas temblar ligeramente mientras levantaba la taza de té a un lado. Y llenaba mi taza vacía. Esa grosería anterior fue solo un impulso de Kingan por preocupación, como no hay vino aquí. Tome este té en lugar de vino como disculpa ante el señor Jian. Bebí un sorbo y comencé a observar a la mujer frente a mí. Esta Su Kingan era incluso más hermosa de lo que imaginaba. Sin embargo, a diferencia de su apariencia actual de humillación interna y calma fingida, prefiero su actitud altiva y orgullosa de hace un momento. Luego extendí la mano, le sujeté la delicada muñeca y dije, no hace falta beber té para disculparse. Casi muero a manos de la señorita Kingan hace un momento. Mi estado de ánimo es realmente malo y este té me sabe insípido. He oído que en la ciudad de Yuyi hay dos hermanas de belleza inigualable, la mayor, Su Kingan, y la menor, Su Yao. Al verla hoy, realmente son bellezas celestiales. ¿Qué tal esto? Señorita Kingan, baile una pieza para aliviar mi aburrimiento. De lo contrario, este pabellón Sueyue parece carecer de algo. Al ser sujetada de la muñeca por mí, Su Kingan sintió al instante como si incontables hormigas caminaran sobre ella. Lo que le puso la piel de gallina. Desde pequeña, nunca había tenido contacto con un hombre. Pero ahora, inesperadamente, no se atrevía a retirar la mano. Su Kingan volvió a reprimir su humillación. Forzó una sonrisa y dijo, el señor Jian bromea, Kingan es solo una mujer de humilde apariencia. No sé cómo podría entrar en los ojos del señor Jian, y además, Kingan siempre se ha dedicado diligentemente al cultivo en la academia y nunca ha aprendido a bailar. Me temo que, basta, basta, si no quieres, olvídalo. Con una leve sonrisa en mis labios, solté su muñeca y la interrumpí. El corazón de Su Kingan dio un vuelco. Tras un momento de silencio, recogió la espada larga que había caído al suelo y comenzó a estirar su cuerpo en el espacio abierto junto al pabellón, mostrando unos pasos exquisitos mientras blandía la espada. No mintió, desde pequeña nunca había tenido contacto con el arte del baile. Si se trata de ofrecer una danza, como mucho, solo puede ser una danza con espada mostrando sus habilidades. Sin embargo, gracias a sus ventajas innatas, incluso al estirar su cuerpo, se veía extraordinariamente ligera y elegante. Sonaron unos aplausos, y yo, cooperando, aplaudí para Su Kingan. No esperaba que la señorita Kingan guardara tales talentos. Aunque no haya aprendido a bailar, con tal talento, solo necesitando esforzarse un poco.
En el futuro, incluso la estrella principal de este pabellón Suedue sería eclipsada por la señorita Kingan. Al oírme compararla con la principal del pabellón Suedue, Su Kingan detuvo sus pasos de danza, sintiendo una humillación aún más profunda, aunque en su rostro conservaba una expresión fría y distante como si nada hubiera pasado. Después de todo, su situación actual no era muy diferente de la de la estrella del pabellón Suedue. Sin embargo, al ver que la actitud del señor Jian mejoraba, sintió un alivio en su corazón, al menos eso significaba que todavía había esperanza, y que tal humillación no había sido en vano. Pero justo cuando se alegraba en secreto, al segundo siguiente, le dije directamente a los guardias: «Alguien, llévense a esta asesina, ya que el baile ha terminado de disfrutarse. Naturalmente, es hora de ocuparse de los asuntos serios, señor Jian». Su Kingan, al oír esto, quedó atónita, luego sus hermosos ojos se abrieron ligeramente mientras me miraba, sin esperar que la persona frente a ella de repente cambiara su actitud y ordenara que la arrestaran. «Señorita Su, hace un momento intentó matarme. ¿Acaso pensó que con una disculpa bastaría? ¿Donde en este mundo ocurren cosas tan fáciles?» No tenía intención de darle más explicaciones, solo sonreí levemente. Su Kingan se mordió los labios rojos. Sabiendo que decir algo más sería inútil, tampoco se atrevió a resistirse. Si realmente se resistía, confirmaría el grave delito de asesinar al hijo del canciller. Ahora solo podía confiar en que la familia Su recibiera la noticia y viniera a rescatarla. Después de que Su Kingan fuera encarcelada, caminé lentamente mientras mis pensamientos fluían. Ahora que Su Kingan está en mis manos, será mucho más fácil planear contra ese Lin Fan. Después de todo, él es el gran enemigo al que hay que resolver ahora mismo. Por otro lado, en la mansión Su, la noticia del asesinato contra el hijo del canciller llegó rápidamente a sus oídos. Muchos miembros de la familia estaban llenos de ira e impotencia. El padre de Su Kingan, Su Changkon, estaba sentado en el asiento principal sin decir una palabra. Porque ella entendía que toda la familia Su, frente a la mansión del primer ministro, no era más que una hormiga bajo el pie de un elefante. Si algo salía mal, temía que ni siquiera sacrificando a toda la familia Su podrían pagar las consecuencias. En ese momento, Lin Fan, el yerno de la familia Su, apareció en un callejón apartado. Él sabía muy bien que aún no había recuperado el nivel máximo de su vida anterior, por lo que enfrentarse a la venganza de la mansión del primer ministro sería realmente difícil de manejar. Aunque no sentía nada especial por Su Kingan, ella era, después de todo, su esposa de nombre, y al pensar en esto, Lin Fan sentía oleadas de irritación y fastidio. Aunque a ella no le importaba, no permitiría que nadie más la tocara. Por ello, utilizó una técnica secreta para transformar su apariencia, haciendo que todo su cuerpo crujiera, y tras asegurarse de que nadie pudiera descubrir su verdadera identidad, Lin Fan se dirigió rápidamente hacia el pabellón Suedue. Poco después, Su Kingan llegó al pabellón, apoyada por varias doncellas. «Joven maestro Jian, hoy en día las leyes de la gran dinastía Xia son estrictas, y el emperador ha emitido órdenes severas en repetidas ocasiones». Mientras hablaba, apretó con fuerza una piedra de grabación que ocultaba bajo su manga. El gobierno de la gran dinastía Xia se dividía en 4 ministerios que supervisaban conjuntamente el mundo. Y si Jianlan se atrevía a violar la ley secuestrando a una mujer, incluso siendo hijo del primer ministro de la gran dinastía Xia, le sería difícil responder ante el Ministerio de Vigilancia Legal. Era la única forma de escapar que pudo imaginar. Fingiendo no haber notado los pequeños movimientos de Su Kingan, la interrumpí agitando la mano. «Señorita Kingan, si sabe quién soy, debería entender lo ridículo que es mencionar la ley de la gran dinastía Xia ante mí. Además, puedo ayudarte a resolver tus preocupaciones actuales. Por ejemplo, si envío a alguien a deshacerse de tu yerno esposo en silencio, ¿qué te parece? O puedo ayudarte a anular tu compromiso con él, así serías una mujer libre de ahora en adelante». Al oír la última frase, las pupilas en los hermosos ojos de Su Kingan temblaron. ¿Para qué se había esforzado tanto en su cultivo? No era para menos que para obtener su propia libertad. Y no ser controlada por su familia en cuanto a su matrimonio. Joven maestro Jian, qué arrogancia la suya. Al no tomar en cuenta las leyes de la gran dinastía Xia en absoluto. Yo la miré con interés y sonreí levemente. «Señorita Kingan, ¿acaso crees que faltan pruebas de mis crímenes en el Ministerio de Vigilancia Legal? ¿O quizás quieres intentar enviarme allí?» Al escuchar estas palabras pronunciadas con tanta ligereza, la mano de jade de Su Kingan, oculta en su manga, tembló y su respiración se detuvo. Claramente le estaba hablando de las estrictas leyes de la gran dinastía Xia, pero para mí, era como discutir un asunto trivial de la vida cotidiana. Tal actitud le dejaba claro que algunas personas nacen para estar por encima de la ley. Este poder aterrador la dejó casi sin aliento. Su Kingan guardó silencio, sin querer hacer un esfuerzo inútil. Sin embargo, para conquistarla realmente y ponerla a mi servicio, aún faltaba un largo camino por recorrer. Es una pena que mi cuerpo original no tenga cultivo. Si tuviera medios fuertes como el cultivo de demonios para controlar mentes, no sería tan problemático. Por lo tanto, después de eliminar al Lin Fan, primero debo conseguir el rocío de la creación celestial, capaz de remodelar la constitución y recrear un ser innato puro. Con el poder, nada de esto sería un castillo en el aire.
De repente, en ese preciso momento, se escucharon sonidos de pelea no muy lejos, acompañados de gritos de furia. Una figura desconocida vestida con ropa de arpillera apareció y lanzó a los guardias por los aires, lo que Lin Fan no esperaba. Pensando que su Kingan estaba encerrada en una mazmorra, era encontrársela bajo la luz de la luna en el pabellón enfrentándose a alguien oculto. De repente, una rabia incontrolable estalló en ese instante. Al ver que Lin Fan había llegado, sonreí ligeramente y extendí la mano hacia la cintura de su Kingan. No temía que Lin Fan viniera, temía que fuera demasiado cauteloso y no apareciera, pero la situación actual era exactamente como había previsto. Inmediatamente me giré ligeramente, y con mirada fría, ordené al hombre de mediana edad detrás de mí: «Tío Jin, mátalo». Tras mis palabras, un hombre esquelético de mediana edad, con el rostro severo y vestido con una túnica gris, surgió del vacío. Una aterradora intención asesina hizo que el vacío retumbara, y el rostro de Lin Fan, inicialmente tranquilo, cambió al instante al ver a este hombre de mediana edad. Al darse cuenta de que algo andaba mal, este joven mimado tenía a un experto de Sexto Reino protegiéndolo. Debes saber que el Sexto Reino es el reino del poder sobrenatural. Y en el condado de Jianglin e incluso en toda la gran dinastía Xia, se les considera personajes de gran nivel que podrían destruir montañas y ciudades con todo su poder. Lin Fan utilizó rápidamente su técnica de movimiento, desapareciendo como un rayo de luz. Con su fuerza actual, resistir el ataque de un experto de Sexto Reino era, naturalmente, imposible. En ese momento, le sonreí directamente a su Kingan: «Señorita Su, ¿qué es lo que le hace dudar? Con mi estatus y posición, ¿qué es exactamente lo que me falta en comparación con su yerno? Sin ir más lejos. Si usted sigue al señor Jian, el estatus de su familia se elevará como la espuma». Su Kingan estaba atónita. Completamente tensa. Kingan no es una persona que se deje llevar por el poder, todo lo que ha mencionado. Kingan solo quiere ganárselo por sí misma. Sacudí la cabeza levemente, sintiéndome algo desinteresado. «Qué aburrido. Si realmente no quieres, no importa, pero a tu hermana, Su Inya, la he visto. Y también es una belleza poco común». Su Kingan no esperaba que volviera a amenazarla con su propia hermana. «¿Qué sujeto tan desvergonzado?». Apretó los dientes y dijo: «No es que Kingan no quiera, es que este asunto es realmente repentino. Sin previo aviso. ¿Podría el joven maestro Jian darle a Kingan algo de tiempo para procesarlo?». Sin embargo, antes de que su Kingan terminara de hablar, una furiosa voz resonó desde las cenizas: «Tú, malvado. Suéltala de inmediato». Pero en este momento, Lin Fan ya no tenía la confianza serena que traía al llegar. Su rostro estaba lleno de humillación y frialdad, como el venerable espadachín de la eternidad en su vida anterior, cuando había sido humillado de tal manera. Ser acosado por un inútil de segunda generación hasta este extremo. Muerte, y de repente, en el pabellón destrozado. El brillo de su espada inundó todo como una marea. Mientras tanto, sentí que una gran cantidad de suerte llegaba a mi palacio Niwan. Parece que finalmente ha logrado afectar su estado mental, pero esto no es suficiente. Tenga cuidado, joven maestro. Este sujeto tiene algo extraño. Ese hombre de mediana edad llamado Jin Su tarde o temprano se interpondrá frente a ti. Con la mirada gélida clavada en Lin Fan, se mantuvo firme con su sable, sin guardarse nada. ¿Habrá recurrido a su carta de triunfo? Al ver esto, entrecerré los ojos. En mis planes originales, mi intención era obligar primero a Lin Fan a agotar sus cartas de triunfo más cruciales, para que luego fuera más fácil luchar. Después de todo, el hijo del destino es como una cucaracha resistente. Su Kingan se frotó las sienes, sin saber por qué, no tenía un buen presentimiento. Solo que Lin Fan era un hueso duro de roer. Era ira y una mirada gélida. Aunque no sabía exactamente quién era, al actuar así. ¿No equivale a confirmar su acusación de haber intentado asesinar a Jianlan? Jinsu lanzó este tajo feroz. El violento brillo de su hoja parecía querer llenar cada centímetro de espacio, entretejiéndose en un instante. En un mar infinito de cortes. Sin embargo, en ese momento, se escuchó de repente una voz imponente. «Colega, tenga clemencia». En el vacío frente a la punta de sus dedos, una mano enorme, antigua y firme, bloqueó directamente los miles de cortes que caían. En el cielo nocturno, a lo lejos, se podía ver a un anciano, acompañado por una joven vestida de blanco, descendiendo pausadamente. El anciano tenía el cabello canoso, esparcido casualmente sobre sus hombros, y parecía un anciano cualquiera en la ciudad. La joven de blanco que miraba tenía un rostro delicado, con 3000 hebras de seda suave cayendo hasta su cintura y un rostro ovalado de color blanco plateado. Tenía el aire gentil de una señorita de buena familia. Al ver llegar a estas personas, no me sorprendí en absoluto. Incluso una sonrisa significativa apareció en la comisura de mis labios. En la historia original, Lin Fan efectivamente conoce en esta etapa a esta persona, alguien que lleva al menos 100 años en el reino del Dao. Un ser con una percepción extremadamente profunda, cuya fuerza es comparable a la de un cultivador del séptimo reino, el reino del Dharma, y además es el patriarca de la familia Zhao en la ciudad de Jinyan. El templo de la literatura es diferente al templo de las artes marciales. El sumo sacerdote del templo de la literatura posee un estatus extraordinariamente alto. A veces, incluso puede influir en el poder imperial.
Saqué un frasco de porcelana blanca con píldoras de un monedero bordado con ciruelas rojas y se lo entregué. Joven maestro Lin. Lin Fan se limpió el rojo de la comisura de la boca, dejando escapar un suspiro de alivio. En ese momento, tenía muchas dudas en su corazón. No esperaba que el anciano que encontró poco antes en las montañas Yunjian fuera tan poderoso. Joven maestro. Es un gran erudito, dijo Jinsu retirando su sable y poniéndose frente a mí en voz baja. La fuerza del anciano frente a él era insondable. Muy por encima de la suya, y si intentaba matar al infán a la fuerza, sin duda sería inmovilizado por él. No me importó en absoluto el estatus de Zhao Tian como gran erudito. Parece que el viejo maestro Zhao no se queda en la ciudad de Jinyan, sino que viene a la ciudad de Yuzhou a entrometerse en asuntos ajenos. ¡Qué ocioso es usted! Zhao Tian me miró con asombro al escuchar esto. Naturalmente, reconocía a este infame hijo de familia rica. Lo que le desconcertaba era porque yo lo reconocía a él, sabiendo que llevaba muchos años retirado y que pocos de la generación joven lo habían visto. Pero no sentía ninguna simpatía por mí, ya fuera por mi comportamiento y temperamento, o por mi padre, el poderoso primer ministro. Al ver esta escena, Su Qinggan comprendió lo ridícula y estúpida que había sido al intentar amenazar a Jianlan. Incluso un cultivador con una fuerza comparable al séptimo reino tenía que hablar con tanta humildad, mientras que ella. Viejo maestro Zhao, no exagere. Usted es un sacerdote del templo de la literatura, y yo, Jianlan, por muy audaz que sea, no me atrevería a pedirle que se humille. Este asesino vino a matarme esta noche sin motivo alguno, y yo solo permití que mi subordinado actuara por pura autodefensa. Pero ¿no le parece excesivo que, con solo unas pocas palabras, pretenda que perdone a este tipo que intentó matarme? Reí suavemente, aunque la sonrisa en mi rostro se volvió algo fría al final. Un gran erudito con familia y descendientes como Zhao Tian es naturalmente diferente a un cultivador errante común. Cuantas más ataduras tiene, más preocupaciones. Y debe medir cuidadosamente cada palabra y acción, de lo contrario, podría atraer un desastre innecesario a su mansión Zhao. Entonces, ¿qué pediría el joven maestro Jianlan para dejar ir al joven maestro Lin? Zhao Tian frunció el ceño, reprimiendo su ira y tratando de preguntar con calma. Entonces, fijé mi mirada en la figura elegante y encantadora de Zhao Dieyi y dije, la condición es simple. ¿Qué tal si el viejo maestro Zhao permite que la señorita Dieyi me acompañe durante un tiempo? Sabes que a la gente le gustan las soluciones intermedias, y como Zhao Tian ciertamente no aceptaría esta condición, tendría que considerar una segunda. Al oír esto, el rostro blanco e impecable de Zhao Dieyi se tiñó de rojo por la ira, y sus ojos casi echaban fuego. Si las miradas pudieran matar, yo, este hijo de familia adinerada, habría muerto 1000 veces a manos suyas. El rostro de Zhao Tian también se ensombreció y dijo directamente: esto es imposible, sin mencionar que Zhao Dieyi es un talento excepcional como pocas veces se ha visto en la familia Zhao, con un talento innato para la cultivación desde la infancia. Ella es, además, su protegida más querida. Zhao Tian, con gesto sombrío, preguntó sin rendirse: ¿por qué tiene el joven maestro Jianlan que ser tan agresivo? Si insiste en matar al joven maestro Lin, no me culpe si intervengo para impedirlo. En realidad, esto es algo que me preocupa actualmente. Si este cultivador del séptimo reino se decide a luchar a muerte, he oído que el impulso del templo de la literatura ha sido muy bueno estos últimos años. Han surgido muchos buenos talentos como grandes eruditos, y mi padre también se siente muy satisfecho. Al oír esto, el rostro de Zhao Tian se volvió aún más sombrío. Sabía que estaba usando al templo de la literatura para amenazarlo. Hoy en día, en la corte, ¿quién no sabe que el templo de la literatura está en decadencia y al borde del abismo? Si no fuera por el apoyo del sumo sacerdote, probablemente ya habría caído en manos de mi padre, el poderoso primer ministro. Al final, apretó los dientes y preguntó de nuevo: joven maestro Jianlan, ¿qué es exactamente lo que quiere para dejar ir al joven maestro Lin? En ese momento, tomé un sorbo de té pausadamente, como si lo estuviera pensando, y luego, con gran interés, dije: he oído que cada sacerdote del templo de la literatura tiene en su poder. Todos poseen una medalla del maestro, incluso muchos grandes eruditos nunca la han visto, naturalmente. Yo tampoco he visto nunca esta medalla del maestro. Siento curiosidad, ¿qué le parece si el anciano Zhao me presta la medalla del maestro que tiene en su mano? Se la pediré prestada por unos días para admirarla. En realidad, en la trama original, Lin Fan obtendrá más tarde la medalla del maestro que tiene Zhao Tian. Y esa medalla es la llave para abrir unas ruinas confucianas, que encierra una fortuna inmensa e incluso un gran poder sobrenatural de los antiguos eruditos. El dominio absoluto. Aunque actualmente no puedo cultivarme, eso no impide que planee mi propio camino. Cuando obtenga el rocío de la creación innata, me quedaré con todas estas oportunidades y destinos. Este mundo parece tener un gran trasfondo, pero es solo un castillo en el aire. Flores en el espejo y luna en el agua. Lo que busco es la longevidad y que todas las cosas perduren. En cuanto a prometer dejar ir al infán, es solo una promesa verbal, un desperdicio de hijo de segunda generación como yo que no cumple su palabra. ¿No es algo normal? Una vez que tenga la medalla del maestro en mis manos, Zhao Tian no podrá recuperarla. Al escuchar esto, Zhao Tian frunció el ceño. Estaba confundido. ¿Para qué querría él tal cosa?
Cada sacerdote del templo de la literatura tiene efectivamente una medalla del maestro, pero son solo símbolos de estatus y posición. ¿Acaso alguien como él, hijo de un primer ministro, necesita ese tipo de cosas? Aunque no sabía para qué quería yo la medalla del maestro, Zhao Tian se negó subconscientemente. La medalla del maestro es muy preciada. ¿Cómo iba yo, un anciano, a llevarla conmigo tan fácilmente? El joven maestro Jianlan debería pedir otra cosa. Y yo ya había adivinado que este viejo zorro no sacaría la medalla del maestro tan fácilmente, así que mostré una expresión de haberlo previsto. Olvídelo, olvídelo. Si el anciano Zhao no lleva encima algo tan preciado como la medalla del maestro, no importa. Tras pensarlo un momento. Tampoco es que me interesen mucho esas cosas confucianas. En comparación, el hermoso rostro de la hermana Die es más atractivo. Siguiendo con la petición anterior, si el anciano Zhao deja que la hermana Die me acompañe durante unos años, perdonaré la ofensa que este sujeto cometió hoy. La expresión de Zhao Tian se tensó al instante. Por dentro, no pudo evitar maldecir, casi cae en la trampa de este tipo. Decía yo, ¿para qué querría un hijo de segunda generación ignorante la medalla del maestro? Resulta que sigue buscando a la tía Die, pensando que no la llevaría encima. Dijo deliberadamente que quería la medalla del maestro, es simplemente ridículo. De repente recordé. La medalla del maestro es el símbolo de identidad de los sacerdotes del templo de la literatura. Al estar fuera de casa, debería llevarla conmigo. Zhao Tian frunció el ceño pensativo, mostrando una apariencia de haberlo recordado justo ahora, y comenzó a palparse la ropa. Al ver que Zhao Tian parecía realmente dispuesto a sacar la medalla del maestro, no pude evitar agitar la mano. ¿Por qué el anciano Zhao es tan serio? ¿Solo estaba bromeando? ¿Cómo iba a querer realmente su medalla del maestro? En ese momento, Su Qinggan miró discretamente. No sé si fue una ilusión suya, pero sintió que mi actitud tenía un tinte de burla y picardía. Sin embargo, mi frase fue interrumpida por Zhao Tian, cuyo rostro anciano mostraba una sonrisa previsible. Joven maestro Jianlan. Usted es hijo del primer ministro, ¿no cumplirá lo que ha dicho con su propia boca? Dicho esto, arrojó algo. Y una ficha antigua envuelta en aura confuciana cayó sobre la mesa de piedra frente a mí. La ficha no era grande. Solo la mitad de la palma de la mano, y emanaba una energía noble y pura como la tierra misma. Al ver esto, puse una expresión de leve asombro. Como si no esperara que Zhao Tian realmente sacara la medalla del maestro. Según la descripción y el aspecto básico en el texto, no debería haber error. Al verme con esa expresión, Zhao Tian sonrió y dijo, ya he cumplido con la petición del joven maestro Jianlan. Le he prestado la medalla del maestro, ¿podrá el joven maestro Jianlan cumplir su parte del trato? Aunque la medalla del maestro es preciada. Se limita solo a los eruditos confucianos del mundo. Para un hijo de segunda generación que no tiene nada que ver con el confucianismo, esta cosa en sus manos no es diferente de una ficha común. Al pensar en esto, casi se ríe. Mientras yo tomaba la medalla del maestro, pude sentir claramente que en el vacío, aquel aura extraña se hacía más densa, y la fortuna acumulada en esa enredadera había crecido significativamente. Dado que el anciano Zhao ya ha suplicado clemencia, naturalmente no lo volveré a importunar. En cuanto a cómo proceder a continuación, se hará conforme a las leyes actuales del Gran Xia. ¿Leyes del Gran Xia? El rostro de Zhao Tian se ensombreció. Y miró con cierta duda a Lin Fan, que se estaba recuperando de sus heridas. Aquellos que conocen bien la mansión del primer ministro saben muy bien que las leyes del Gran Xia son para ellos como una hoja de papel sin valor. El joven maestro Lin tiene un carácter noble y no sigue las modas mundanas. Debe haber sido usted, este malvado, quien comenzó, y el joven maestro Lin solo actuó por no poder soportarlo más. Cuando la tía Diete miró, sus ojos estaban llenos de frialdad y disgusto, y su tono no fue nada cortés. En ese momento, Lin Fan, tras recuperar bastantes fuerzas, también dijo: la señorita Die tiene razón. Este malvado primero envió gente a secuestrar a la hermana menor de mi esposa, Suin Yao. Y luego amenazó a mi esposa con el cargo de asesino. Pregunto, ¿qué hombre en el mundo podría soportar ver esta escena? Espero que el anciano Zhao haga justicia por este joven. Lin Fan no era estúpido. Al principio me consideró un simple mimado obstinado y me subestimó. Por eso sufrió una pérdida tan grande. Si hubiera sabido antes que a mi lado había un guardaespaldas con un poder sobrenatural de sexto nivel, seguramente habría pensado en otra estrategia. Zhao Die miró a Su Qinggan, que estaba a mi lado, y resopló fríamente: Jianlan. ¿Qué más tienes que decir, malvado? Según las leyes del Gran Xia, secuestrar a una mujer es un delito grave. Ella no dudó en absoluto de la veracidad de las palabras de Lin Fan. Como dice el dicho, los prejuicios son como una gran montaña en el corazón de la gente. Y más aún cuando Su Qinggan tenía ese aspecto frío y digno de lástima, capaz de despertar compasión incluso en otra mujer. Yo seguí manteniendo una actitud de escrutinio. Y dije sin prisa: parece que el malentendido de la hermana Die hacia mí sigue siendo tan profundo como siempre, pero todo debe basarse en pruebas. Sin pruebas ni fundamentos, no voy a reconocer estas acusaciones infundadas. Dejando de lado quién es esta Suin Yao, a quien nunca he visto, me sentí en sintonía con la señorita Qinggan desde el primer momento. Charlamos con alegría, lo nuestro es puro, honesto y transparente.
¿Cómo permitir que otros nos calumnien con mentiras? Además, aunque acabo de prometerle al viejo Zhao que perdonaría a Lin Fan, el castigo específico debe ser determinado por las leyes de la gran dinastía Xia, ¿no es así? Tú prometiste de palabra dejar ir a Lin Fan. Pero la ley de la gran dinastía Xia no lo hará. En cuanto a si te llamarán hipócrita por cambiar de opinión, ¿acaso te importa? Los ojos de Lin Fan destellan indignación y frialdad. ¿Ya me considera un hombre muerto en su corazón? Pase lo que pase en el futuro. Debe asesinar personalmente a este detestable villano frente a él. ¿Este canalla solo sabe tergiversar la verdad? Inesperadamente, al segundo siguiente, la mirada de Jianlan se vuelve gélida, su mano, cual espada, se aferra a la vaina, y una aura asesina aterradora se extiende al instante. La reputación de mi joven amo no permitirá que gente como ustedes la manche. Lin Fan, oprimido por esta intención asesina, palidece, mientras siente un sabor a sangre en la garganta, a punto de escupirla. Pensar que él, un gran soberano de la espada de la eterna calamidad, que en su apogeo dominaba la vasta tierra y recibía la adoración de innumerables cultivadores, haya llegado a tal estado de humillación. Zhao Tian frunce el ceño y, con un movimiento de mano, disipa la presión asesina que caía sobre Lin Fan. Joven maestro Jian, ya que ha aceptado seguir las leyes de la gran dinastía Xia, ¿por qué seguir dificultándole las cosas al joven maestro Lin? En ese momento, se ven haces de luz surcando el firmamento sobre el cielo. Poco después, las fuerzas de las 4 grandes familias de Li Chen se reúnen desde todos los frentes, al lado del jefe de la familia Su. Le sigue una joven pura y conmovedora. Al observarla de cerca, sus rasgos son algo similares a los de Su Qinggan. Es precisamente Su Yao, la hermana de Su Qinggan. Al verla, Su Qinggan muestra un ligero asombro, aunque predomina la alegría. En realidad, ella ya lo había adivinado. Después de todo, Qianlan solo usó a su hermana como excusa para el plan y no podría hacerle daño de verdad. Al escuchar esa voz, la expresión en el rostro de Lin Fan se congela de repente y comienza a volverse sombría. Su Yao está a salvo. En realidad, este villano no la había secuestrado. Zhao Tian y Zhao Dieyi, presentes, también muestran un asombro total. Y luego miran a Lin Fan, como queriendo preguntarle qué está pasando realmente. ¿No se suponía que su cuñada, Su Yao, había sido secuestrada por la gente de Jianlan? Lin Fan siente que su corazón se hunde y niega con la cabeza, sin entender. Su Yao, que ha observado todo, siente escalofríos. Primero, hizo que los guardias bloquearan la entrada del pabellón de la luna sangrienta, repitiendo que nadie debía arruinar los planes del joven amo. Este hijo del primer ministro es mucho más aterrador de lo que la gente cree. Si realmente lo consideraran un joven derrochador y sin estudios, probablemente ni siquiera sabrían cómo terminaron muriendo. Esto no terminará bien. El rostro de Zhao Tian también se ensombrece. Si Jianlan hubiera tenido un motivo sólido, el ataque de Lin Fan habría estado justificado. Pero ahora resulta que todo ha sido un malentendido. Él también se da cuenta en este momento de que yo nunca tuve la intención de perdonar a Lin Fan desde el principio. Yo sabía que Lin Fan se equivocaba, por eso mencioné deliberadamente las leyes de la gran dinastía Xia. ¿Y mi orden de protección fue solo una pérdida de tiempo? En ese momento, el señor de la ciudad de Yuyi, Wang Anmin, llega rápidamente rodeado por su guardia. Ni el gran erudito frente a él ni yo, el hijo del primer ministro, somos alguien a quien un simple señor de la ciudad de Yuyi pueda permitirse ofender. Al verlo, digo con calma, señor alcalde, siempre he oído que la seguridad en el condado de Jiangling es excelente. Y la ciudad de Yuyi es una ciudad famosa, pero solo he estado aquí menos de un día y he sido víctima de varios intentos de asesinato. Si no tiene la capacidad, sería mejor abdicar y dejar el puesto a alguien competente. Al escuchar esto, el miedo se refleja en el rostro de Wang Anmin. Quien se apresura a saludar temblorosamente, fue mi negligencia en la administración, joven maestro Jian. Le ruego me perdone. Investigaré rigurosamente a los asesinos y le daré una respuesta. Una vez confirmada la acusación de intentar asesinar al hijo del primer ministro, no solo la pequeña ciudad de Yuyi, sino que ni siquiera todas las cabezas de esta ciudad bastarían para pagar la deuda. ¿Quién en la gran dinastía Xia no sabe que el poder del primer ministro es absoluto? Aunque Zhao Tian, este gran erudito de origen misterioso, está del lado de Lin Fan. En este momento, el alcalde Wang Anmin no se atreve a intervenir, por muy sorprendente que sea el origen de este erudito. ¿Puede ser mayor que el del actual primer ministro? En un instante, su mirada, como una cuchilla fría, se dirige directamente a Lin Fan, y con un tono de autoridad incuestionable, grita, guardias, capturen inmediatamente a este asesino que se atrevió a atentar contra el joven maestro Jian. La expresión de Lin Fan es extremadamente desagradable. Aprieta los puños hasta que crujen. Durante el tiempo que ha sido el yerno de la familia Su, ha pasado por lo que considera la época más oscura de su vida, pero nunca imaginó que hoy sufriría tal humillación. Pensando en esto, Lin Fan esboza una sonrisa burlona y dice, ¿acaso usted, como señor de una ciudad, sin preguntar los hechos y basándose solo en unas pocas palabras, concluye que soy un asesino? ¿Aún existe la ley en este mundo? Atrevido. La ley de hierro no es algo que usted pueda cuestionar o discutir a su antojo. El rostro de Wang Anmin se ensombrece nuevamente.
pareciendo igualmente furioso. Naturalmente, no hay ley ante la mansión del primer ministro, pero ¿cómo se atrevería a decir eso? Zhao Tian, observando la escena, dice, joven maestro Jian. Ya que desea proceder según las leyes de la gran dinastía Xia, ¿no debería seguir el procedimiento? Aclare los hechos primero. ¿De qué otra forma podría ganar autoridad? En realidad, mientras retiraba las hojas de té con la tapa de la taza sin prisas, dije con indiferencia. ¿Cómo? ¿Acaso el viejo señor Zhao pretende encubrir al asesino que atentó contra mi vida? Mis guardias, heridos por él, todavía están aquí. Si no fuera por su protección, probablemente ya habría muerto a manos de este criminal. Las pruebas están justo ante nuestros ojos. ¿Qué más quiere decir el viejo señor Zhao? ¿Ignorar la verdad? ¿Distorsionar los hechos? Zhao Dieyi mostró también un atisbo de indignación en su rostro, y defendiendo a Lin Fan, dijo, si tú no hubieras intentado humillar a su esposa primero, él no habría atacado con tanta ira. Esta joven, probablemente, también pensó por error que su hermana había sido secuestrada por tus hombres. Y por eso irrumpió en el pabellón de la luna sangrienta, viéndose obligada a soportar tus amenazas y tus ofensas. No abuses de tu poder. Quise felicitar a Yang Huzen por la astucia de Zhao Dieyi, no en vano es la confidente que, en la historia original, ayudó tanto a Lin Fan, con su inteligencia y su conocimiento del cuerpo original. No es difícil adivinar el trasfondo de todo el asunto. Pero incluso si lo adivina, ¿qué importa? En ese momento, dije con calma. ¿Qué es eso de que abuso de mi poder? Parece que, tras tantos años cultivando en la secta Yaochi, tu cerebro se ha nublado, Zhao Dieyi. ¿Acaso debo pedirle perdón a este tipo? Zhao Dieyi se quedó paralizada al escucharlo. Instintivamente quiso replicar. Pero abrió la boca y no encontró palabras, pues parecía que los hechos eran realmente así. Luego, giré la cabeza y le sonreí a Su Qingdan. Siento curiosidad, ¿acaso tu hermana no está aquí? ¿Por qué estabas tan segura de que mis hombres la habían secuestrado? ¿Acaso, a los ojos de la familia Su, soy alguien que comete tales fechorías y desprecia el poder real? Al decir esto, el rostro de todos los presentes de la familia Su, incluido Su Chang'an, cambió al instante. Sabían bien que, si se les colgaba esa etiqueta, el destino de la familia Su estaría sellado hoy. Todo esto es en realidad un malentendido. Yin Yao fue llevada por una misteriosa hada de rostro cubierto por un velo. Al ver que Yin Yao tenía un gran talento innato, quiso llevársela a la fuerza a su secta para formarla. Más tarde, como Yin Yao se resistió demasiado, el hada se vio obligada a devolverla a la familia Su. Zhao Dieyi estaba incrédula. ¿Realmente lo habían malinterpretado? Esto no era normal. Aunque no sentía ninguna simpatía por mí, era alguien sensato. Si las cosas hubieran sido como decían, Lin Fan no tendría razón alguna de su parte. En ese momento, la expresión de Lin Fan era cada vez más sombría, y sus nudillos se tornaron pálidos por la fuerza con la que cerraba los puños. Simplemente no creía que fuera tanta coincidencia. Hace poco, los guardias de Jianlan impidieron que nadie se acercara al pabellón de la luna sangrienta. Incluso gritaron que nadie molestara al joven maestro en sus asuntos. ¿No era eso una clara señal de que él había secuestrado a Su Yao? Era evidente que Jianlan lo había hecho a propósito. En ese instante, hasta Zhao Tian, que quería proteger a Lin Fan, guardó silencio. Incluso si quería salvar a Lin Fan, probablemente ya no podría. Con la situación tan en su contra, si se atrevía a decir algo más, realmente sería considerado un enemigo de la mansión del Estado. En ese momento, dejé la taza, me levanté de la plataforma y, con un rostro pálido, mostré un leve aire de autodesprecio. Los prejuicios de la gente son como una montaña. ¿Acaso hasta respirar se ha convertido en un error? En cuanto a lo de la señorita Xin Yao y Qingdan, también es una falacia. Nos hemos comportado con rectitud y transparencia, discutiendo sobre literatura y bebiendo té. ¿Qué ley de nuestra actual gran dinastía se ha infringido para que este hermano Lin quiera matarme nada más llegar? Además, por boca de la señorita Qingdan supe que este hermano Lin ha vivido años en la familia Yu como un humilde yerno, soportando múltiples humillaciones sin revelar nunca su verdadera fuerza. Lo que hay detrás de esto debe tener un plan oculto. Al decir esto, la expresión de todos cambió, mostrando sospecha e incertidumbre. Pensaban que lo del asesinato que mencionó Jianlan era solo un comentario al pasar, pero ahora parecía real, y aparentemente, planeado desde hace mucho tiempo. El yerno de la familia Su es conocido por ser un inútil, todo el mundo sabe que no tiene capacidad de cultivo, pero hoy ha demostrado una fuerza abrumadora, casi matando al hijo del gobernante. ¿Realmente hay tantas coincidencias? Al oír esto, Zhao Tian también frunció el ceño. Porque incluso él sentía que lo que yo decía tenía mucho sentido. Incluso descubrió que, afortunadamente, yo, el hijo del gobernante, no puedo cultivar. Y como el gobernante solo tiene un heredero, la familia real pudo tomar un respiro. De lo contrario, la situación en la corte sería aún más caótica y terrible. Zhao Tian sintió un alivio y una pizca de alegría. Además, si Jianlan pudiera cultivar, dado el talento de sus padres, su potencial alcanzaría niveles aterradores, algo sin precedentes en la historia.
Los ojos de Lin Fan estaban llenos de ira y frialdad, con venas marcadas, estaba furioso al límite. Sin embargo, su temple de una vida pasada finalmente lo ayudó a calmarse de esa ira extrema. Solo me miró con frialdad. Con ojos llenos de indiferencia y desdén. Sabía que, sobre lo ocurrido hoy, ninguna explicación serviría de nada. Afortunadamente, dejó de intentarlo. Zhao Tian también sintió dolor de cabeza al ver a Lin Fan, quería ayudarlo. Pero los sucesos de hoy superaron sus expectativas, e incluso comenzó a creer en mis conjeturas. Si Lin Fan realmente planeaba asesinar al hijo del gobernante, tendría que ser mucho más cuidadoso y marcar distancia a tiempo para no verse involucrado. De lo contrario, cuando el gobernante ajustara cuentas, le saldría muy caro. Joven maestro Lin. Ya que tú eres inocente, entonces, ¿por qué?, preguntó Zhao Dieyi con expresión compleja. De hecho, desde su punto de vista, el mayor problema en este momento era Lin Fan. ¿Por qué quedarse en la familia Yu como yerno y ocultar su fuerza durante tantos años? Si eso pudiera explicarse, ¿no se resolverían todos los malentendidos? ¿Incluso la señorita Zhao sospecha de mí? Lin Fan, al oír esto, la miró fríamente, en su corazón surgió una profunda decepción. Pensé que Zhao Dieyi era inteligente y talentoso, e incluso planeaba darle algunos consejos y orientación. Pero ahora me mira con recelo, dirige su atención a Lin Fan y dice lentamente, sobre el asunto de las tierras del oeste. Puedo dejarte ir si confiesas honestamente quiénes son tus compañeros y cuál es tu origen. Consideraré perdonarte esta vez. Hermano Jian, atrápalo. El señor de la ciudad de Yuyi había estado esperando este momento, y al ver que Zhao Tian y este misterioso erudito también guardaban silencio, agitó su mano de inmediato, ordenando a los guardias que cargaran y capturaran a Lin Fan directamente. Lin Fan observaba la escena con frialdad sin apresurarse a actuar, ya que aún conservaba su carta de triunfo definitiva. Esto le permitiría escapar a salvo en caso de peligro mortal. Solo quería ver qué otros trucos y conspiraciones tenía bajo la manga este joven maestro Jian. Sin embargo, Su Qinggan, sintiéndose culpable y aturdida, apretó los dientes como si hubiera tomado una decisión. Joven maestro Jian, por favor, considere mi súplica y perdone a Lin Fan esta vez. Todo lo ocurrido hoy ha sido causado solo por mí. Lin Fan desconoce la causa y el efecto, espero que el joven maestro Jian sea magnánimo y lo perdone. Al ver esto, Lin Fan se sorprendió de que Su Qinggan estuviera dispuesta a humillarse tanto para suplicar por él. Parece que esta esposa mía, al menos de nombre, no es del todo indiferente hacia mí. Luego, una sonrisa se dibujó en los labios de Lin Fan. Su expresión revelaba alivio y una satisfacción indescriptible. Qinggan. Entonces, mátenlo. Señorita Su, ¿cuánto vale realmente su palabra? Aunque es cierto que me interesas, no olvides que hace un momento intentabas asesinarme. Esta cuenta aún no la hemos saldado. Estas palabras, pronunciadas con una indiferencia casi total, hicieron que el bello rostro de Su Qinggan palideciera. La actitud de Jianlan realmente se había suavizado hace poco, pero ella olvidó que este tipo frente a ella nunca ha sido una buena persona. Si explicara a todos los presentes que este supuesto asesinato fue solo una farsa montada por el propio Jianlan, ¿alguien le creería? Incluso podría ganarse cargos infinitos. Frente a un gigante como el gobierno estatal, la familia Su no tiene ninguna capacidad para resistirse. En ese momento, Lin Fan miraba fríamente a la multitud que cargaba contra él, mientras una sorprendente intención de espada emanaba repentinamente de su cuerpo. A menos que fuera el momento crítico, no quería usar su as bajo la manga. Después de todo, eso significaría quedar en un estado de debilidad durante mucho tiempo. Al instante siguiente, una energía sobrecogedora y poderosa se sacudió en el lugar, haciendo volar a los guardias que se lanzaban contra Lin Fan. Una sombra de espada antigua y vasta brilló allí por un instante. Aunque Lin Fan aún se veía en apuros, su mirada recuperó la calma y la compostura. Mientras caminaba por el aire hacia el espacio fracturado, dijo: lo ocurrido hoy, lo recordaré. Realmente rompió el vacío. Las expresiones de Zhao Tian y Jianzi cambiaron. Solo los que alcanzan el 8º nivel, el reino de la apertura, pueden atravesar el vacío con su cuerpo físico. Incluso ellos no podrían lograrlo sin recurrir a objetos externos. Pero Lin Fan, con apenas un cultivo de 2º nivel, pudo abrir el vacío para escapar, lo que significa que debe portar un tesoro místico y poderoso. En mis ojos brilló una luz indescifrable. Y de repente saqué un objeto de mi túnica, preguntando con una sonrisa: ¿con esto, cree el tío Jin que puede retenerlo? El tío Jin se estremeció al ver lo que sostenía en mis manos. A medida que la pequeña y antigua caja de madera se abría, una energía poderosa emanó de su interior. Entre destellos de sellos y runas de restricción, una piedra de jade impecable, redonda y cristalina, yacía silenciosamente dentro. Con la aparición de esta piedra, la temperatura de todo el lugar pareció descender drásticamente, e incluso comenzaron a caer tenues copos de nieve, fríos como el filo de una hoja. Jade de la estrella del mar azul. Zhao Tian reconoció el objeto. Es uno de los tesoros mejor clasificados en la lista de tesoros celestiales, publicada por la Torre del Destino. Solo puede gestarse en las profundidades del mar infinito.
Cabe saber que ni siquiera los cultivadores de sexto o séptimo nivel se atreven a aventurarse allí a la ligera, pues conlleva un riesgo constante de muerte. Se dice que en toda la dinastía Daxia no existen más que unas pocas piezas. El valor de este jade de la estrella del mar azul es incalculable. ¿Entendido, joven amo?, dijo el tío Jin con voz grave, con una mirada cargada de intención asesina. Al ver que la figura de Lin Fan estaba a punto de desaparecer en el vacío, se adelantó para tomar la caja y la activó al instante. Al segundo siguiente, una fuerza vasta y turbulenta envolvió el jade, convirtiéndose en un rayo de luz deslumbrante como cristal de hielo, explotando contra el vacío por donde huía Lin Fan. Lin Fan pensó que ya no habría imprevistos y que podría escapar, pero no esperaba que yo tuviera semejante recurso. Sus emociones, que apenas se habían calmado, se agitaron nuevamente, y su rostro se tornó lívido y distorsionado. Por otro lado, en el rostro anciano de Zhao Tian pasó un rastro de indecisión y lucha interna. Sin embargo, al momento siguiente, su rectitud heroica se desbordó, y sus manos ancianas formaron un sello dorado antiguo y majestuoso, lanzándolo contra Lin Fan. Zhao Dieyi estaba asombrado al ver esto, sin entender por qué su abuelo atacaba a Lin Fan. Si su abuelo había venido originalmente con la intención de salvarlo, ¿por qué ahora intentaba impedir su huida? Lin Fan tampoco esperaba que Zhao Tian actuara contra él en ese instante. Su rostro también mostró estupor, para luego reír con furia. Bien, bien, bien. Zhao Tian, los recordaré a todos. En ese mismo momento, junto con la vasta energía confuciana, un frío glacial llenó el cielo y la nieve arrasó en todas direcciones, haciendo que hasta el cielo de la ciudad de Yuyi cambiara de color. Y el cielo por donde Lin Fan acababa de huir quedó directamente sellado por el hielo, por lo que Jinsu no pudo evitar decir: «Joven maestro, ¿vale la pena?». Él sacrificó este jade del corazón celestial del mar Esmeralda. Es uno de los objetos de salvaguarda del joven maestro, un tesoro inestimable utilizado de esta manera. A sus ojos, parecía algo innecesario. Al ver esto, Su Chang'e cambió de semblante y le susurró apresuradamente a Sun Yao: «De ahora en adelante, Lin Fan no tiene ninguna relación con la familia Su. Lin Fan es un ambicioso con intenciones ocultas, que se escondió en la familia Su durante años solo para asesinar al joven maestro Jian. Este es un gran crimen». Aún sentía un leve estremecimiento en su corazón. Un tipo tan peligroso, durante tantos años, resultó ser un yerno inútil al que todos intimidaban y ridiculizaban en su familia. Quién sabe si, un día, al ser llevado al límite, podría enfurecerse y masacrar a toda la familia Su. Es una lástima que, aún así, este tipo logró escapar. Parece que sus orígenes son mucho más complicados de lo que imaginaba. En ese momento, caminé con calma hacia allí, y vi una gran mancha de sangre roja bajo la capa de hielo. En realidad, fue gracias al factor sorpresa y a que Lin Fan bajó la guardia. Porque si le hubiera pedido a Jinsu que sacrificara este objeto directamente, con la agilidad actual de Lin Fan, habría sido muy fácil esquivarlo, pero yo ya había calculado esta escena. No fue ninguna sorpresa, ya que el denso aire gélido que contiene este jade del corazón celestial del mar Esmeralda congelaría instantáneamente todos los meridianos del cuerpo de Lin Fan, haciéndole imposible resistir las turbulentas corrientes de energía durante su travesía por el vacío. En estas circunstancias, incluso con la suerte celestial de Lin Fan, aunque lograra liberarse de ese vacío, tendría que estar postrado al menos medio mes. A un lado, el señor de la ciudad de Yuyi, Wang Anmin, dijo rápidamente: «Joven maestro Jian, no se preocupe. Contactaré a los señores de las otras ciudades para que envíen gente a investigar, buscando el rastro de este ladrón, e intentaremos capturarlo lo antes posible». Él sabía que había ocurrido algo tan grave que, si no lo manejaba bien, su cargo como señor de la ciudad de Yuyi terminaría. Inmediatamente sacó su amuleto de comunicación y comenzó a movilizar todas las fuerzas de la ciudad de Yuyi para la búsqueda. Yo no esperaba realmente que el señor de la ciudad atrapara a Lin Fan, ahora que ha caído en las tierras baldías. Aunque no pueda moverse por medio mes, según el destino de un hijo del destino, es muy probable que alguien lo rescate. Dado que tanto Zhao Tian como su nieta, Zhao Dieyi, aparecieron antes de tiempo en la historia, esta grave herida y huida de Lin Fan quizás también sea obstaculizada por personajes de la trama posterior. En mis recuerdos, aún queda una persona más dentro de la región del condado de Jiangling que tiene una conexión significativa con Lin Fan. Cuando llegue el momento, bajo una red tendida, sin su mayor baza, Lin Fan no podrá escapar con alas. Y solo le quedará la muerte. Pronto, la noticia del yerno de la familia Su intentando asesinar al hijo del primer ministro se extendió por toda la ciudad de Yuyi como un vendaval, causando un gran revuelo. En el actual imperio Daxia, este cargo podría decirse que equivale a intentar asesinar a un miembro de la familia imperial, lo que implica la ejecución de 9 generaciones de su linaje. Aquella noche, en la mansión del señor de la ciudad de Yuyi, Wang Anmin organizó un banquete para disculparse por su negligencia, y los líderes de las 4 grandes familias también acudieron con sus parientes. Por una parte, debido al miedo por lo ocurrido hoy, y por otra, por temor a verse involucrados. Aunque yo no culpé a la familia Su, todos sus miembros estaban inquietos. El líder Su Chang'e llegó con Su Qing'an y Sun Yao para pedir perdón,
mientras los miembros tras ellos portaban regalos de disculpa. El gran erudito Zhao Tian y su nieta Zhao Dieyi también estaban en el banquete. El señor de la ciudad, Wang Anmin, naturalmente no se atrevió a ignorar a un gran erudito, por lo que envió una invitación. Aunque lo que no esperaba era que Zhao Tian realmente viniera. Por supuesto, yo conocía las intenciones de Zhao Tian. Cuando Lin Fan huía, el hecho de que él eligiera interceptarlo fue, en realidad, para trazar una línea clara y definitiva con Lin Fan. Este viejo no es tonto, en momentos críticos, calcula mejor que nadie, aunque valoraba a Lin Fan. Y por ello quiso entablar amistad. No podía permitirse estar involucrado con el autor intelectual del asesinato del hijo del primer ministro. Eso no solo arruinaría el futuro de la mansión Zhao, sino que arrastraría a la mansión Zhao a un abismo infinito. En realidad, nunca me preocupé por no encontrar a Lin Fan, incluso si Lin Fan no es salvado por los personajes de la trama. En esta vida, Sun Yao es su punto débil, tan pronto como se recupere de sus heridas, sin duda buscará la manera de contactarla. Si tuviera algo de inteligencia, podría esconderse para acumular fuerzas y esperar el momento adecuado para buscar venganza. Pero si Sun Yao vuelve a estar en peligro, ¿qué ocurriría con la situación? Ese cliché de que el héroe salva a la belleza para alguien con suerte celestial. Siempre funciona. Solo falta saber si Lin Fan podrá sobrevivir hasta entonces, ya que, después de un incidente tan grave de intento de asesinato contra mí. Esta noticia ya fue transmitida por Jin Su a mis padres. Mi tío, el primer ministro, seguramente enviará a expertos aún más poderosos que Jin Su para asegurar mi protección. En la trama, Lin Fan nunca mostró su verdadera fuerza en momentos como este. Lo que llevaba a que cada uno de sus enemigos subestimara precisamente su poder real. Aunque eran más fuertes que Lin Fan, no lo eran por mucho, por lo que terminaban siendo asesinados por él. Y después de eliminar a sus enemigos, el cultivo y la fuerza de Lin Fan mejoraban constantemente. Sus siguientes rivales eran un poco más fuertes que los anteriores. Y luego eran eliminados de igual manera. En realidad, este tipo de tramas de muñeca rusa funcionan una o dos veces. Pero seguir así es cuestionar la inteligencia del lector. Además, después de que Lin Fan escapara gravemente herido, tenía una idea bastante clara. ¿De dónde podría aparecer? En la historia original, Lin Fan conoce más adelante a una mujer extraordinaria, llamada Xiao Jindue, quien es la gran anciana del Valle del Rey de la Medicina. Según los tropos normales, es muy probable que más adelante sea rescatado por Xiao Jindue. Por supuesto, esto es solo una suposición mía, porque mi aparición ha hecho que la historia se desvíe de su curso original. Sería normal que Lin Fan conociera a Xiao Jindue antes de tiempo. En ese momento, de repente le pregunté a Sun Yao. «Señorita In Yao, ¿acaso está usted comprometida?» Al decir esto, todos en el banquete se quedaron atónitos. Al escuchar esto, Su Qinggan apretó instintivamente la taza de té. ¿Por qué, si el asunto ya había terminado y había logrado su objetivo, seguía haciendo esto? Sabía que, aunque parecía preguntarle a Sun Yao, en realidad esas palabras seguían siendo una amenaza para ella. «No sé qué quiere decir el joven maestro Jian con esto», preguntó Su Chang'an con cautela, con el rostro ligeramente alterado. En el fondo, ella también estaba muy nerviosa. Jian Lan era el único hijo del primer ministro. Y no sería exagerado describir el poder del primer ministro actual como capaz de cubrir el cielo con una sola mano. No tengo ninguna intención en particular, solo que vi a la señorita In Yao tan pura y encantadora que se lo pregunté al azar, dije con una sonrisa casual, mientras mi mirada recorría a la atónita Su Qinggan. Como si la estuviera apreciando de alguna manera. Su Chang'an respondió haciendo una reverencia. En respuesta al joven maestro Jian, Qinggan tiene 16 años. No está comprometida y la familia siempre le ha permitido estudiar con seriedad en la academia. Dedicándose de lleno al cultivo, en todos estos años, nunca le hemos permitido tener contacto con hombres. Al escuchar esto, Su Qinggan miró a su padre atónita. Su cabeza daba vueltas, y su rostro palideció repentinamente. ¿Por qué, de la nada, se mencionó si estaba comprometida o no? ¿Acaso su padre quería casarla con alguien? Las mujeres de las familias importantes de la ciudad que observaban a Su Qinggan no ocultaban la envidia y los celos en sus ojos. Aunque todas sabían que este hijo del primer ministro tenía mala fama, resultaba que era apuesto, refinado y, además, el hombre más poderoso del imperio. Cualquiera que viera una rama tan alta al alcance de la mano, ¿quién no desearía treparla? Si este joven maestro Jian tan solo asintiera levemente, no sé cuántas jóvenes talentosas se ofrecerían voluntariamente a su servicio. Mantuve la sonrisa en mi rostro. Y luego dirigí mi mirada lentamente hacia Su Qinggan, diciendo con un tono suave pero con un matiz de burla. «Señorita Qinggan, al verte sentada tan lejos, ¿acaso me tienes miedo?» Tras escuchar esto, Su Qinggan permaneció inmóvil como una estatua. Sus dientes, blancos como el jade, mordían con fuerza su labio inferior. Su rostro carecía de color y luego miró a su padre en busca de ayuda. Sin embargo, Su Chang'an parecía haber tomado una gran determinación, seguía de pie, inclinado, y parecía no notar en absoluto la mirada de Su Qinggan. En ese momento, se escuchó una voz fría como la nieve. Qinggan es joven y no conoce los modales. Teme que, estando tan cerca, sus acciones puedan resultar rudas y ofender al joven maestro Jian. Se vio a Su Qinggan levantarse.
dar unos pasos elegantes hasta llegar a mi lado y sentarse doblando las rodillas. Kingan pide disculpas al joven maestro Jian en nombre de su hermana, espero que el joven maestro no se ofenda. Ella levantó ligeramente las mangas de su vestido, tomó la jarra de vino con sus manos blancas para servirme una copa, mientras hablaba con tono de disculpa. Señorita Kingan, no sea así, solo bromeaba. ¿Por qué habría de culpar a la señorita Inyao por algo que no ha hecho? Sonreí, pero mi otra mano, que bajaba hacia ella, atrapó las manos de Jade que su Kingan acababa de soltar. Su Kingan se tensó ligeramente y se le puso la piel de gallina, frente a todos. No se atrevía a retirar las manos. Incluso su chancón, al notarlo, solo pudo hacerse el desentendido. Con los ojos llenos de impotencia y culpa. Sin embargo, cuando estaba a punto de irse de la residencia junto con su chancón y los demás, mi voz, cargada de una sonrisa, resonó detrás de ella. La luna está muy hermosa esta noche. ¿Tendrá la señorita Kingan tiempo para acompañarme a contemplarla? La cabeza de su Kingan hizo un zumbido, y una palidez se dibujó en su rostro impecable. Ella había pensado que, al mostrarse sumisa en el banquete, Jianlan la dejaría en paz, pero al oír esto comprendió de repente que sus pensamientos eran ridículos. Aunque su Kingan no era muy astuta, pudo intuir el significado de mis palabras. Un hombre y una mujer a solas en plena noche para contemplar la luna. Miró a su hermana y negó con la cabeza una y otra vez, como si fuera un juguete de cabeza oscilante. El rostro de su chancón se volvió sumamente sombrío, apretó los puños y las venas de sus manos se marcaron. Había visto todo lo que yo le había hecho a su Kingan en el banquete. Al principio, ella sí tuvo la intención de escalar socialmente. Pero al ver la actitud de Jianlan, quien la trataba como si fuera un juguete, comprendió de pronto que escalar era solo su propio deseo. A los ojos de alguien así, un gorrión que sube a una rama alta siempre será un gorrión, un juguete, y nunca podrá convertirse en un fénix. Por más cobarde o débil que fuera su chancón, no podía empujar a su hija hacia el abismo. En ese momento, miró a su Kingan y le dijo con firmeza: Kingan, no tienes que forzarte, aunque la familia Su es débil. Tampoco permitiremos que nos pisoteen. Padre, lleva a Inyao a casa primero. Yo iré enseguida. Sin embargo, antes de terminar, su Kingan la interrumpió. Ella negó con la cabeza suavemente, y en sus ojos, fríos y serenos, su expresión se volvió tranquila. Su chancón se quedó atónito, sin entender a qué se refería. Pero su Kingan no tenía intención de dar más explicaciones. Se soltó de las mangas de su hermana y se dirigió hacia la terraza del jardín, donde ya se había servido vino nuevamente. Jianlan estaba de pie junto a la barandilla, vestido de blanco, alto y esbelto, limpiándose las manos con un pañuelo limpio. La luz de la luna caía, como si fuera una capa de nieve blanca y fina. El vapor subía desde las piedras, creando una neblina, lo que le daba un aire de desapego mundano. La luna está realmente hermosa esta noche. La voz fría de su Kingan resonó detrás de él, sonando extrañamente tranquila. Como una fina capa de nieve blanca. Vapor flotando junto a las rocas, todo envuelto en una neblina, lo que le daba un aire de trascendencia. La luz de la luna es realmente hermosa esta noche. La voz fría de su Kingan resonó detrás de ella, sonando inusualmente tranquila. No había rastro de la ira, la resignación o la humillación que cabría esperar. Jianlan se sorprendió ante la ferocidad, luego giró la cabeza y sonrió levemente. Pensé que no vendrías. Si el joven maestro Jian me invita, ¿cómo iba a dejar de venir?, dijo su Kingan con frialdad. Su mirada se posó en la seda que Jianlan sostenía en la mano. Este tipo estaba limpiándose de nuevo, si tanto le daba asco haberla tocado. ¿Por qué seguía buscando el contacto? Jianlan sonrió sin darle importancia y continuó mirando la luna. Su Kingan lo observó, un poco extrañada, y luego también levantó el rostro. Contempló la luna brillante que colgaba en el profundo firmamento mientras soplaba la brisa nocturna. Algunos mechones de cabello se alzaron sobre sus mejillas, pareciendo también perderse poco a poco en sus pensamientos. Señorita Su, por favor, siéntese. Pareció pasar un largo tiempo, o quizás solo un instante. La voz de Jianlan interrumpió los pensamientos de su Kingan. Le sorprendió que Jianlan hubiera cambiado su forma de llamarla, pasando de la frivolidad a un respetuoso, señorita Su, lo cual parecía bastante formal. Su Kingan se sentó con calma. Observó cómo Jianlan servía personalmente el vino en su copa. Si hubiera sido alguien más, probablemente se habría sentido halagada, pero en ese momento ella estaba inusualmente tranquila, tratando de adivinar las intenciones de Jianlan. Para lograr que esta protagonista se rindiera, usar la fuerza bruta no bastaría. Jianlan no tenía dudas de que, dada su personalidad, ella misma acabaría con sus fuerzas antes de que él pudiera siquiera intentarlo. Llegados a este punto, ¿podría esperarse que su Kingan se preocupara por su familia? Ella era la protagonista, pero no una santa. No le creo. Su Kingan creía haber comprendido ya la falta de escrúpulos de Jianlan, así que ahora, ante lo que decía, no le creía absolutamente nada. Si ella todavía tenía la capacidad de autolesionarse, una vez desmayada, ¿no estaría a merced de lo que Jianlan quisiera hacer?
Esas fueron las palabras que ella misma dijo durante el día. Si no quieres, no importa. Es una lástima que mis buenas intenciones sean malinterpretadas de esta manera. Jianlan negó levemente con la cabeza y se sirvió un trago para sí mismo. Su Kingan soltó un bufido interno. No le creo ni una palabra. La boca de un hombre engaña siempre. Especialmente un hombre como Jianlan, que es atractivo y tiene la ventaja natural de poseer un buen aspecto. En el pabellón, Su Kingan permanecía sentada en silencio, como una flor reflejada en el agua. Pura y refinada, mientras Jianlan ya no le prestaba atención y bebía copa tras copa. Más tarde, incluso Su Kingan comenzó a dudar si realmente la había llamado para acompañarlo a contemplar la luna. Durante el banquete, ante tanta gente. Él no se comportaba así, pero ahora, a solas, con la noche espesa. Él se había convertido en un caballero educado y santo. Se pregunta la señorita Su. ¿Por qué este servidor no intenta propasarse contigo ahora? Preguntó Jianlan con una sonrisa pausada. Su Kingan estaba confundida. Aunque le molestaba esa suposición, asintió levemente. Naturalmente, es para que la señorita Su se relaje, sienta curiosidad por mí, y paso a paso, sea conquistada. Jianlan sonrió levemente, con un tono extremadamente sincero. Su Kingan se quedó atónita. Considerada por las mujeres normales, la realidad es que, al estar ahora solos, y siendo yo alguien sin la menor capacidad de cultivación, incluso si quisiera propasarme con la señorita Su, me faltarían fuerzas. Jianlan suspiró, con un aire de impotencia y arrepentimiento. Al escuchar esto, Su Kingan no pudo evitar recordar lo ocurrido durante el día en el pabellón Suedue, cuando él la trató con ligereza. Apretó los dientes. Y una nota de vergüenza y enojo apareció en sus ojos fríos. ¿Qué significa, solos, y faltar fuerzas? ¿Acaso no estábamos solos también en aquel momento? Hablar con los ojos abiertos y mentir. Es algo que esta noche he visto con claridad. ¿Qué es lo que quiere el joven maestro Jian para dejarme en paz? Su Kingan respiró hondo para recuperar la calma. La palabra, dejarte en paz, sonaba demasiado fría y distante, dijo Jianlan negando levemente y dándose la vuelta. Golpeó la mesa de jade con sus dedos largos y pausados. ¿Por qué no lo considera, señorita Su? Sobre las condiciones que le propuse durante el día. Mire a su padre, si usted no hubiera intervenido a tiempo para proteger a su hermana, él probablemente habría querido entregarla a mí como concubina. Usted tampoco querría ver a su hermana arrojada al pozo de fuego, ¿verdad? Su Kingan se quedó helada. Sus labios rojos y suaves se movieron, a punto de hacer que su cuerpo temblara de rabia. Pensó que ya lo había llamado desvergonzado. Esas dos palabras, se las tragó por la fuerza, jamás habría imaginado que Jianlan pudiera decir algo así con tanta naturalidad y descaro. Incluso él mismo sabía que era un pozo de fuego. Sin embargo, cuanto más lo decía Jianlan, más se confirmaban sus sospechas y conjeturas. Quizás lo que estaba por decir o hacer fuera atrevido, pero tenía que intentarlo. En ese momento, Su Kingan volvió a respirar hondo, sus pupilas, hermosas como piedras preciosas, reflejaban el apuesto rostro de Jianlan. Y dijo directamente, el joven maestro Jian es el único hijo del primer ministro, un ser de alta alcurnia. ¿Por qué molestarse en incomodar a una mujer débil como Kingan? Aunque Kingan posee cierta belleza, tengo también autoconocimiento. Una persona como el joven maestro Jian, que ha visto a innumerables mujeres prodigiosas. ¿Qué podría significar Kingan para usted? Efectivamente, desde la antigüedad la verdad es insensible y solo las tácticas ganan corazones, pensó Jianlan para sus adentros con un chasquido. Aunque, de palabra, dijo con calma, la señorita Su debería tener más confianza en sí misma. Bajo mi mirada de alguien que ha visto a 3000 mujeres, su belleza, vista en todo el Gran Xia, puede ocupar los primeros lugares. Sin decir que es la más bella de la historia, encabezar una región. Es algo fácil de lograr. No mentí al decir esto, después de todo, Su Kingan es la protagonista sobre la que más se escribió en la trama original. Su belleza no estaba descrita con exageración, pero casi. Ser elogiada así por el joven maestro Jian es realmente mi suerte. Aunque Jianlan la halagó. Su Kingan no era tan estúpida como para creer que él estaba cautivado por su belleza. Estas palabras se escuchan y ya está. Especialmente viniendo de él. Si no hubiera vivido lo ocurrido durante el día, tal vez habría pensado que Jianlan era un joven libertino y sin estudios, pero tras tratarlo, solo siente que es profundo, inescrutable y extremadamente peligroso. Por lo que es mejor mantener las distancias. Al ver que ella decía eso, sintiéndose afortunada. Entonces, señorita Su, ¿por qué ha estado rechazando mi buena voluntad? Preguntó Jianlan mirándola con interés. Kingan tiene un destino humilde, no puedo alcanzar esta rama alta que tengo enfrente, respondió Su Kingan negando con la cabeza. La sonrisa de Jianlan se desvaneció y la interrumpió. Señorita Su, usted está siendo desagradecida. Si el joven maestro Jian insiste en forzar a Kingan, entonces ella prefiere morir aquí mismo. Su Kingan levantó su rostro de jade, cristalino y hermoso. Su tono era frío y firme, con sus cabellos danzando en la brisa nocturna, haciendo que la expresión en su rostro
se viera aún más decidida. Lo que dijo, en realidad, era también una apuesta sobre todas sus sospechas y conjeturas previas, sobre lo que ella creía conocer de Jianlan. ¿Sabe la señorita Su lo que está diciendo? Al escuchar esto, el rostro de Jianlan perdió toda sonrisa. Sus ojos, en ese momento, parecían haberse vuelto gélidos, y su tono se volvió indiferente. En todo el gran imperio Xia, nadie se ha atrevido a rechazarme así. ¿Conoce las consecuencias? Lo sé, sin importar las consecuencias, Qing'an las aceptará. La expresión de su Qing'an no cambió, seguía firme y resuelta, incluso ante la mirada de Jianlan. Se esforzó por mantener la calma y la compostura, sin mostrar pánico alguno. Si se equivocaba, lo peor que podía pasar era la muerte. Ya había considerado el peor resultado, esto era, después de todo, su gran apuesta. Aplausos, qué bien, prefieres morir antes que ceder. Al momento siguiente, la ira que su Qing'an esperaba no apareció, por el contrario, Jianlan aplaudió. Sonriendo levemente, la señorita Su es realmente única, valiente y astuta. No me extraña que la hayan aceptado como discípula en la secta de la espada Daokan. Sin embargo, en realidad prefiero la actitud altiva que tenías durante el día, ahora te muestras hipócrita. Las personas cambian, dijo su Qing'an sin rodeos. Al ver la actitud de Jianlan, supo que había apostado bien, pero todavía sentía curiosidad por sus palabras. Se refería a su maestra al mencionar a la secta de la espada Daokan, pero, para el hijo del primer ministro. Incluso el líder de la secta de la espada Daokan no es nada, ¿verdad? No obstante, no tuvo tiempo para pensar más. Jianlan sonrió y, con cierto desgano, dijo. Al decir eso, me hace sentir un poco aburrido. Como estaba tan segura de que no la presionaría, los ojos de su Qing'an se posaron en él. Su tono, esta vez, era inusualmente frío. Dice un antiguo refrán. Que el caballero oculta su virtud, se mantiene en la sencillez y conoce su propia pureza. Guarda su oscuridad, sé el modelo para el mundo, sé el modelo para el mundo. La virtud constante no vacila, regresa a la infinitud. Durante el día, el joven maestro Jian usó su cuerpo como cebo para atraer a Lin Fan a actuar, solo entonces se vio obligado a ser irrespetuoso conmigo, forzando a Lin Fan a enfurecerse para que revelara sus puntos débiles. En el banquete nocturno, con Zhao Tian de la Gran Xia presente, el joven maestro Jian se autocalumnió deliberadamente para ocultar su talento. Dejándome acompañarlo para servir vino, en realidad era para ocultar sus intenciones de los demás. Todos en el mundo creen que el hijo del reino Xian es solo un príncipe heredero derrochador e inculto, obsesionado con los placeres, incluso él lo pensó al principio. Hasta que, tras interactuar con él, comprendió por completo que este supuesto inútil, en realidad, es solo una fachada de Jianlan para adaptarse a la apariencia del mundo. El poder del reino Xian hoy en día. El poder imperial actual está en declive. Dentro de la Gran Xia, los clanes y facciones. Las familias nobles y las sectas están intrincadamente entrelazadas, avanzando con cautela. Si el hijo del reino Xian no fuera un inútil conocido por todos, me temo que la actual Gran Xia ya habría caído en el caos y la agitación. La familia real apenas podría dormir tranquila. ¿Cómo iban a estar así de tranquilos? Probablemente, por temor al poder del reino Xian, ya se habrían desatado muchas luchas internas. Y una vez que la Gran Xia cayera en luchas internas, inevitablemente conduciría a la fragmentación. Los demás clanes dinásticos, sin duda, aprovecharían la debilidad. A partir de entonces, la Gran Xia se debilitaría, y ya no volvería a ver la gloriosa escena de 1000 dinastías. Viniendo a rendir homenaje, incluso podría extinguirse por completo a partir de ese momento. En este momento, un hijo del reino Xian, entregado a los placeres e inculto. Por el contrario, ayuda a estabilizar la situación actual de la Gran Xia y la paz de la familia real. El reino Xian, por su parte, tampoco ha tenido otras intenciones y no ha presionado a la familia real. Ambas partes intentan mantener un entendimiento tácito para preservar la situación actual de la Gran Xia. La razón por la que su Qing'an está tan segura, además de presenciar hoy el cálculo de Jianlan contra Lin Fan, en gran medida, es también porque vio que Jianlan, a pesar de parecer tener misofobia y mostrar rechazo hacia ella, claramente no es un hombre lujurioso. Pero insiste en mostrar esa apariencia. Durante mucho tiempo, no estar contaminado por la misofobia. Eso es imposible. Señorita Su, realmente sabe cómo leer el corazón. Eres brillante, pero ¿no estás pensando demasiado? Yo no soy un caballero. Ni tampoco una buena persona. La lujuria es mi naturaleza. Desde que crecí, he cometido muchos actos atroces. Al intentar limpiarme la imagen de esta manera, es difícil no sospechar que estás tramando algo. Al escuchar este análisis bien razonado de su Qing'an, Jianlan no pudo evitar querer felicitarlo. Aunque él mismo le dio esa respuesta, el proceso que ella dedujo basándose en esa respuesta fue demasiado detallado. Jianlan ni siquiera esperaba que pudiera deducir tanto. Sin embargo, por fuera, él seguía frunciendo el ceño ligeramente, luciendo algo sorprendido. No se preocupe, joven maestro Jian. Ya sea lo sucedido durante el día o la verdadera situación. Qing'an jurará por su corazón de Dao guardar el secreto y no contárselo a nadie. Su Qing'an bajó la mirada y, con la mano,
Apartó unos mechones de cabello que caían sobre su mejilla hacia atrás, detrás de su oreja. Para las palabras de negación de Jianlan en este momento, ella naturalmente no le creyó. Al llegar a este punto, significa que a Jianlan ya no le importa su propia reputación, tratándola como algo sin valor. ¿Cómo podría admitirlo fácilmente solo por lo que ella dijo? Ese tipo de cosas. En el fondo, ella todavía lo admira mucho, sin importar dónde o en qué lugar. La gente valora su reputación, como los pájaros aprecian sus plumas, pero Jianlan deliberadamente destruye su imagen. Sin importarle en absoluto las maldiciones, el desprecio y las difamaciones del mundo exterior. Ese tipo de persona, a menudo, posee un corazón extraordinariamente fuerte. Que intentes limpiarme la imagen me hace feliz, pero si realmente fuera como dices, ¿no debería entonces no dejarte ir? Jianlan sonrió levemente. Su Kingan se quedó helada. Y de repente se quedó paralizada allí. Ella había arriesgado todo para decir esta conjetura. Pero olvidó que si este es el secreto de Jianlan, al ser descubierto por ella, ¿cómo podría dejarla ir? En este momento, jurar por el corazón de Dao. ¿Qué es más directo y efectivo que matar para silenciar a alguien? Al decir esto, ¿no le da a Jianlan más razones para no dejarlos ir? Mirando la expresión en el rostro de su Kingan. Al ver la expresión conflictiva, Jianlan comprendió el objetivo de esta noche. Para lograr que esta protagonista se entregue, los métodos coercitivos simplemente no funcionan. Ella es fuerte, por lo que hay que mostrar áreas en las que pueda ser convencida y rendirse sinceramente. Si el método es incorrecto, no importa lo que se haga, el resultado siempre será opuesto a lo esperado. Y ahora, Jianlan necesita grandes cantidades de fortuna para cambiar el fruto del Dao de la fortuna. El único lugar actualmente donde puede obtener fortuna de manera efectiva es a través de su Kingan. La entrega y apego de su Kingan, naturalmente, le traerían mucha fortuna, de hecho, durante el día en el pabellón Shuidue. En el momento en que su Kingan declaró frente a Lin Fan que no tenía ninguna relación con él, Jianlan pudo percibir claramente en el vacío una enorme y densa cantidad de fortuna. Afluía hacia su palacio Niwan, incorporándose al fruto del Dao de la fortuna que colgaba al final de la misteriosa y verde enredadera. Al recibir la irrigación de la fortuna, creció notablemente de tamaño, casi alcanzando el tamaño del puño de un bebé. Se veía cada vez más claro y misterioso, su diámetro se volvió tan verde como el jade perfecto y sin imperfecciones. Fundido como una joya cristalina, exhalaba un aura insondable. Esto también le hizo entender a Jianlan que la clave para la madurez del fruto del Dao de la fortuna radica en la riqueza de la fortuna que ella arrebata. La cantidad de fortuna es crucial, y cómo se obtiene, en realidad es bastante simple. Es mediante la supresión y destrucción del destino del hijo de la fortuna, lo cual está ligado a las personas o eventos relacionados con él. En la trama original, la orden del maestro que Lin Fan obtuvo de Zhao Tian ahora también estaba en sus manos. En ese momento, Jianlan sintió la fortuna que surgía de la nada. Cuando Zhao Tian actuó contra Lin Fan y cortó su relación, Jianlan también pudo sentir claramente el regocijo de esa fortuna. Esto pertenecía a la gran tendencia de Lin Fan, y al haberla roto con sus acciones, naturalmente obtuvo la fortuna que le pertenecía. La protagonista, Su Kingan, también posee una gran fortuna. En la trama original, no era para nada un personaje decorativo, ella misma era poderosa. Nunca dependió del protagonista Lin Fan. Aunque Lin Fan es una reencarnación de un gran ser, ella tiene un origen aún más importante. Había muchos personajes con habilidades aún más asombrosas que la suya, en comparación. La reencarnación de un gran ser a veces no era suficiente. Lo que Jianlan recordaba vívidamente. Era su hermana, Jianlu, implacable, increíble, de moral ambigua, para ser exactos, debería ser Yang Jie. Desde el principio hasta el final, presionó al protagonista Lin Fan hasta dejarlo sin aliento. Cada encuentro terminaba en su vergonzosa huida. Luego, herido de gravedad, se ocultaba por un tiempo antes de atreverse a aparecer con cautela. Aterrado como un perro callejero, fue el personaje más popular de toda la obra, superando por mucho al protagonista Lin Fan. Lástima que ese muslo de oro no se pudiera abrazar, la razón por la que quería matar a Lin Fan personalmente. Es porque Job moría a manos de él, en este mundo, solo ella podía matar a Armi, y Lin Fan le estorbaba. Por eso Lin Fan debe morir, para poder matarme personalmente, incluso planeaba resucitar al Job muerto. Para luego torturarlo hasta la muerte. Jianlu se acariciaba el pecho mientras los pensamientos surgían. Incluso sentía un dolor sutil allí, hasta el día de hoy, no ha podido emprender el camino de la cultivación. Su constitución es tan frágil debido a este asunto, comparado con este odio. ¿Qué es Lin Fan? Si no lo pensara, estaría bien, pero al recordar esto, Jianlu sintió de repente un dolor infinito, como si le estuvieran extrayendo los tendones y la médula, desde cada centímetro de su piel, extendiéndose desde sus vísceras, órganos y huesos. Toda la esencia, energía y sangre de su cuerpo parecían estar siendo drenadas, contorsionándose instantáneamente hasta palidecer de forma inhumana. Cayó directamente al suelo con un golpe, sus extremidades y cuerpo
Parecían tener serpientes delgadas moviéndose bajo su piel, eso era la transformación de toda su esencia, energía y sangre. «Joven maestro Jian», se escuchó el grito de sorpresa de Su Qinggan, su rostro lleno de horror e incredulidad. Su voz temblaba. Cuando Jianlu despertó de nuevo, ya era la mañana del tercer día. Fuera del marco de la ventana, una luz solar intensamente deslumbrante caía, impidiéndole abrir bien los ojos. Solo después de un momento sintió que su cabeza pesada se aclaraba gradualmente. Su conciencia también se recuperó. Cuando no tiene ataques está bien, pero cuando llegan, realmente son mortales. Intentó sentarse en la cama, pero sintió que su cuerpo no tenía fuerzas. Sus manos y pies se sentían como si estuvieran rellenos de plomo. Agotados y pesados, no le hacían caso. Esta sensación era como haber trabajado intensamente durante 3 días y 3 noches, como si su esencia renal estuviera vacía. Por supuesto, para retrasar y controlar la aparición de esta enfermedad, si es necesario trabajar intensamente para que el cuerpo permanezca en un estado de agotamiento prolongado. Una vez que la esencia y la sangre se recuperan un poco, el día en que la enfermedad se manifieste de nuevo no estará lejos. Desde la última vez que el cuerpo original estuvo con una mujer, parece que pasó más de medio mes, visto así. En realidad, fue un descuido mío, pero es normal tener un brote de la enfermedad cada medio mes. Jianlan exhaló lentamente, sintiendo que su garganta estaba llena de un sabor a sangre. Incluso en su pecho había restos de sangre mezclados, y el dolor en el corazón era excepcionalmente agudo. Finalmente pudo comprender por qué, según los recuerdos, el cuerpo original le temía tanto a esta enfermedad. Al punto de sentir que vivir era peor que morir, tras haberlo experimentado personalmente, Jianlan podía entenderlo perfectamente. Esta sensación era como si todos los meridianos y músculos de su cuerpo estuvieran convulsionando y espasmándose, al unísono. La llama de sangre que brotaba del corazón parecía, de repente, retraerse violentamente desde todas las vísceras y órganos. Y lo peor es que, durante este proceso, su conciencia se volvió incluso más clara que nunca. Esto provocó que el dolor se magnificara cientos de veces en un instante, vaya. Los 10 peores castigos probablemente no sean más que esto. Jianlan solo podía expresar simpatía por lo que el cuerpo original sufrió durante tantos años. Pero ahora le tocaba a él sufrir, afortunadamente, durante este proceso del brote. Jianlan pudo sentir claramente cómo muchos recuerdos del cuerpo original fluían hacia él como un torrente. Para ser exactos, debería ser un bautismo, originalmente, mientras él revisaba. Al observar los numerosos recuerdos del cuerpo original, siempre sentía una brecha, como si estuviera parado en una tercera perspectiva. Viendo la vida de alguien más, lo que siempre le provocaba una sutil sensación de desconexión y extrañeza. Sentía que él era el Jianlan de la vida anterior, no el de esta, ya fuera por despertar los recuerdos de la vida pasada. O por haber renacido tras cruzar, seguía siendo el de la vida anterior, pero ahora, con el bautismo de ese torrente de recuerdos. Podría decirse que finalmente se integró por completo en esta vida. Jianlan pudo sentir claramente la perfecta fusión de su alma y sus recuerdos. Fluida y sin obstáculos, él es Jianlan, y Jianlan es él. Ya no había distinción entre ambos. Supongo que esta es la fortuna disfrazada tras este brote. Joven maestro Jian. ¿Has despertado? La puerta de la habitación se abrió de repente, y una voz ligeramente sorprendida. Una voz fría y clara resonó. Su Qinggan, vestida con una túnica larga como la nieve, sostenía una palangana con agua limpia. Con una toalla apoyada en el borde, ella entró. ¿Has sido tú quien me ha estado cuidando estos días? Jianlan se sorprendió por un momento, pero pronto recuperó la calma. Dado que Su Qinggan no había regresado a la mansión Su y había estado aquí estos días, fue algo que superó un poco sus expectativas. Aquella noche, el joven maestro Jian perdió el conocimiento de repente sin motivo. Afortunadamente ese guardia de la espada roja se dio cuenta a tiempo y vino a enviarlo a su habitación. Yo pretendía volver a la mansión Su, pero las sirvientas de la mansión del señor de la ciudad eran torpes y estaban aterrorizadas. Así que no tuve más remedio que quedarme. Su Qinggan dejó el agua a un lado, al ver que él intentaba sentarse. Se acercó para ayudarlo a incorporarse, y de paso, le explicó. Ya veo, esa noche debí asustar a la señorita Su. Jianlan sonrió levemente. Con la ayuda de Su Qinggan se sentó en el lecho, y un aroma suave y agradable llegó a su nariz. Debido a que Su Qinggan se inclinó para ayudarlo, lo primero que vio fue una parte de su cuello blanco y delicado. Piel como el jade, cristalina e impecable. Sin embargo, tras pensarlo, Jianlan desvió la mirada. Su Qinggan notó el gesto de Jianlan y se quedó atónita, dándose cuenta entonces de la distancia entre ambos. Parecía ser demasiado corta, ya que durante estos 2 días Jianlan había estado inconsciente. Y como ella lo había estado cuidando todo el tiempo, se acostumbró gradualmente, en su rostro blanco e impecable. Apareció de inmediato un rubor difícil de notar, y luego retrocedió un paso, aumentando la distancia entre los dos. La situación era urgente, he perdido los modales, espero que el joven maestro Jian no se lo tome a mal. Su Qinggan bajó los ojos y se disculpó en voz baja, antes de levantarse para ir a la palangana de cobre. Mojó la toalla, recordando que Jianlan era un maniático de la limpieza, en aquel entonces, en el pabellón Tinglue.
Solo con que la hubiera tocado una vez, ya se estaba limpiando las manos con un pañuelo. Ahora que estaban tan cerca. Él probablemente se sentiría muy incómodo, aunque, en el fondo, su Kingan sentía algo de extrañeza y asombro. Claramente podía actuar como un libertino que intentaba aprovecharse de ella, pero en su esencia rechazaba cualquier contacto físico. Cuanto más lo conocía, más sorprendida se sentía, vagamente. También sentía que Jianlan no era alguien tan inaccesible como parecía. Jianlan negó levemente con la cabeza al escucharla. Aunque sabía lo que su Kingan pensaba, no tenía intención de explicárselo, después de todo, que ella llegara a esas conclusiones. Era el resultado de lo que él mismo había provocado intencionadamente, aunque lo de la manía por la limpieza sí estaba relacionado con su enfermedad. El cuerpo original se entregaba a los placeres y a una vida desenfrenada, a ojos de los demás. Eso era afición por las mujeres, pero la verdadera razón era, en realidad, aliviar y reprimir los brotes de su enfermedad. Con el tiempo, el cuerpo original terminó aborreciendo esto. Y desarrolló a causa de ello una grave obsesión por la limpieza, tan severa que, incluso al ver a mujeres con las que había tenido relaciones, sentía una aversión absoluta. No hace falta que se moleste, señorita Su, lo haré yo mismo. Al ver que su Kingan tomaba la toalla para limpiarle la cara, Jianlan lo pensó un momento y prefirió tomarla él mismo. No es por la obsesión por la limpieza. Tras la fusión, su preocupación por ese trastorno. En realidad no era mucha, pero debía seguir con la farsa, y ese problema de la obsesión. Mejor cambiarlo poco a poco más adelante. Por ahora, debido a ese cuenco de medicina y al desmayo tras el ataque. Su Kingan parece haberse acercado a él inexplicablemente, llegando incluso a cuidarlo como si fuera una criada. Parece que se cumple aquello de que solo la estrategia llega al corazón. Joven Jian, ya que se ha recuperado. Iré a avisar al administrador Chen para que prepare algo de comida medicinal. Al ver que Jianlan se resistía a sus cuidados, las comisuras de los labios de su Kingan se curvaron levemente, aunque solo por un instante. La comida medicinal no es necesaria, me levantaré y caminaré poco a poco para recuperarme. Jianlan negó con la cabeza mientras se limpiaba la cara con la toalla húmeda, y sus pensamientos se aclararon. Su enfermedad no es algo que se cure con comida medicinal, si sigue tomando cosas tan vigorizantes. En cuanto su energía y sangre se repongan, podría volver a sufrir un ataque. Su Kingan asintió. Parecía querer decir algo, pero tras pensarlo, permaneció en silencio a un lado. Sin decir palabra, Jianlan la miró y sonrió levemente. ¿Tiene la señorita Su algo que decir? Agradezco sus cuidados estos días, dígame lo que quiera sin rodeos. Perdone mi intromisión. Su Kingan dudó, pero dijo en voz baja. Aún así, quisiera saber, joven Jian, si la enfermedad que padece es el síndrome del corazón devorado. Cuando estaba en la academia en Shan, además de su práctica diaria, le gustaba leer todo tipo de textos antiguos y libros de medicina, abarcando mucho conocimiento. En ellos, recordaba que un volumen médico describía una enfermedad incurable. El síndrome del corazón devorado, fiebre delirante, sangre cardíaca devorada. Dolores espasmódicos en las extremidades, flujo de energía invertido. En ese momento, cantan desde lo alto, tiran su ropa y corren, gritan y destruyen objetos. No encuentran paz, no beben pero se sienten saciados. Aunque solo lo ojeó superficialmente en ese entonces. La impresión que le dejó esta extraña y maligna enfermedad fue muy profunda. Aquella noche, los síntomas que presentó Jianlan cuando cayó enfermo de repente en la habitación contigua coincidían punto por punto con la descripción del síndrome del corazón devorado. Incluso, el dolor que mostraba Jianlan en aquel momento le hizo palidecer el rostro. Solo con verlo. Sus propias extremidades comenzaron a dolerle, y no podía imaginar cuánto sufriría si eso le ocurriera a ella. Cualquier persona normal habría gritado de dolor, deseando la muerte, pero Jianlan solo emitió un gemido sordo. Y no tuvo ninguna otra reacción. De principio a fin, con una voluntad aterradora. Lo soportó y aguantó. Su Kingan sintió entonces, de forma natural, una profunda y sincera admiración. Solo quien soporta lo que otros no pueden, logra lo que otros no pueden. ¿El síndrome del corazón devorado? Jianlan mostró una expresión de sorpresa y sonrió. ¿Podría preguntar cómo se enteró de esto, señorita Su? Solo lo vi en un volumen de medicina, nada más. Su Kingan susurró, el síndrome del corazón devorado es una enfermedad incurable. Pero no sin solución. Al menos en el libro que yo vi. Había una forma de resolverlo. Al ver que Jianlan seguía sorprendido, continuó diciendo en voz baja. La primera es curar corazón con corazón, consumiendo 3 cuencos diarios de sangre de la punta del corazón de alguien lleno de energía vital. Y en pocos años se puede curar. La segunda es purgar toda la sangre y energía del cuerpo, dejándolo debilitado. Para alcanzar un estado de vaciedad donde no haya nada que devorar, aliviando así los síntomas. Pero este método no cura la enfermedad. Con el tiempo, al reponerse la sangre, los síntomas vuelven a aparecer. Su Kingan, al observar el estado físico de Jianlan, pudo deducir que él debió elegir el segundo método. Con razón siempre luce tan pálido y demacrado, como si estuviera debilitado. Parece alguien que acaba de salir de una larga enfermedad. Quien no lo conozca, probablemente pensaría.
Que se entrega día y noche a los placeres carnales, sin poder contenerse. Que ese agotamiento espiritual es producto de sus excesos, algo que incluso él mismo llegó a creer. Siendo que, con el poder y los recursos de la capital, podría haber ingerido sangre del corazón. Para curarse fácilmente, pero prefirió elegir algo que solo aliviaba los síntomas. Simplemente mirando por la ventana, hacia los sauces mecidos por la brisa, parecía estar perdido en sus pensamientos. La luz del sol caía sobre su rostro pálido, tan refinado y apuesto. Como si tuviera demasiadas preocupaciones en mente. Señor Jian, siga descansando, Qing'an se retira. Su Qing'an dijo esto en voz baja, sin querer interrumpir más el descanso de Jianlan. Se levantó y salió cargando la palangana. Ya lo has explicado todo con tu propia imaginación, ¿qué más puedo decir? Tras la partida de su Qing'an, Jianlan retiró la mirada lentamente y sonrió con sorpresa. Naturalmente, podía adivinar lo que pasaba por la mente de su Qing'an, y entendía por qué su actitud hacia él. Se había vuelto tan cercana, pero, por supuesto, no iba a dar explicaciones. Aunque su enfermedad es muy similar a un padecimiento del corazón, y en ciertos aspectos es prácticamente igual, en esencia es completamente diferente, porque la suya es, en realidad, un síntoma de rechazo tras un trasplante, para ser precisos, un síntoma tras recibir el corazón inmortal de los 7 orificios. Hace 20 años, las ruinas inmortales de Kunlun aparecieron repentinamente en la tierra de Huzhou. Los fenómenos celestiales se extendieron por decenas de miles de millas, y todas las sectas, dinastías y familias poderosas enviaron hombres a investigar y luchar por el destino inmortal. Los padres de Jianlan estaban entre ellos. Siendo los más poderosos de aquella época, terminaron trayendo consigo un feto inmortal envuelto en una aura mística. El feto convergía la energía espiritual, con marcas de taoísmo naturales y densos sellos inmortales congénitos. Estaba lleno de vitalidad y era sumamente misterioso. 3 meses después, el feto se rompió y de él salió una niña pequeña, esculpida como de jade. ¿Esa niña? Era la hermana de Jianlan, Jianruxian. Medio año después, Jianlan nació, aunque Jianruxian solo había nacido 3 meses antes que él, físicamente parecía al menos 3 o 4 años mayor. ¿Desde pequeña? Fue madura, gentil y considerada, cuidando de Jianlan como a su propio hermano pequeño. Su atención era minuciosa. Desafortunadamente, debido a que Jianlan fue invadido por la energía de las ruinas de Kunlun mientras aún estaba en el útero, su base congénita resultó dañada, dejándolo extremadamente débil desde el momento en que nació. Sufrió de múltiples enfermedades y, a pesar de los innumerables tesoros naturales utilizados para su cuidado, fue solo hasta los 3 años que su salud comenzó a mejorar gradualmente. Y cuando Jianlan, a los 3 años, apenas empezaba a conocer el cultivo, Jianruxian ya exhibía un brillo invencible, sus avances en el cultivo asombraban incluso a sus padres. Ambos declararon que, si no pasaban unos años, probablemente toda la generación joven de las tierras de Huzhou viviría bajo la sombra de Jianruxian. Ella era digna de ser el feto de las ruinas de Kunlun, con una verdadera esencia inmortal y un espíritu taoísta. Su corazón inmortal era transparente y su talento innato no tenía igual en el mundo. Aunque Jianlan heredó el talento de sus padres, debido al daño en su base, comparado con su hermana, todavía había una brecha enorme. No importaba cuánto se esforzara en el cultivo, nunca podía alcanzarla. Practicaba al comer, practicaba al dormir, practicaba al caminar y practicaba durante sus descansos. De las 12 horas del día, el tiempo que realmente dedicaba a descansar era mínimo. Pero, aunque cultivara en cada instante, seguía sin poder alcanzarla, ni siquiera su silueta. Podía ver ya con claridad. Para los talentos del mundo exterior, él quizás era un genio incuestionable. Pero ante su hermana, ¿qué diferencia había realmente entre él y un simple mortal? Un complejo de inferioridad se arraigó en su mente desde la infancia, aunque su padre intentó consolarlo a tiempo. Cada palabra que decía, para un niño competitivo como él, no era diferente de una burla. El Jianlan en mi memoria y el que conozco a través de la trama, resultan ser muy diferentes. De pequeño, era inteligente, adorable, obediente y bondadoso. Era gentil y cortés, todas las sirvientas lo querían, debido a que no podía alcanzar a su deslumbrante hermana. En secreto practicaba aún más duro, olvidándose de comer y dormir. Sin embargo, la brecha se hacía cada vez más grande, por lo que poco a poco se volvió autista, callado y reservado. Vaya un niño terco y tonto, si el mundo está destinado a tener genios, también está destinado a tener gente común. Si no puedes alcanzarlo, ¿para qué seguir intentándolo? Solo terminarás destrozado y cubierto de heridas. Al integrar esta parte de los recuerdos, Jianlan no pudo evitar sentirse algo complicada. En la historia original, cuando Jianlan aparecía en escena, era un niño rico de segunda generación, un inútil que abusaba de su poder e intimidaba a los demás. Amante de los placeres, arrogante, dominante y cobarde. ¿Quién habría imaginado que, en su infancia, era humilde y educado? Suave como el jade, bondadoso y obediente, con una sonrisa cálida.
Cualquier joven que la veía se sonrojaba de timidez durante todo el día, para no decepcionar a sus padres. Nunca dejó de esforzarse por seguir los pasos de su hermana. Es una lástima que, a los 9 años, una enfermedad misteriosa la dejara en coma durante 3 días enteros. Después de esa enfermedad, perdió todo su cultivo y se convirtió en una inútil incapaz de volver a practicar, hasta el día de hoy. En los recuerdos originales de Jianlan, no quedaba rastro alguno de aquel periodo de enfermedad. Solo sabía que, desde entonces, su cuerpo se volvió extremadamente débil. Cada cierto tiempo, sentía un dolor insoportable. Al principio, su madre traía a varios médicos famosos para diagnosticarla y recetarle medicamentos que le permitieran aliviar el dolor por un tiempo. Hasta que un día, a través de la mirada llena de miedo y terror de su criada, descubrió algo extraño y, tras interrogarla, finalmente supo que la medicina que tomaba era, en realidad, sangre humana. Desde entonces, comenzó a resistirse y a odiar tomar el medicamento, incluso cuando el dolor era insufrible. Apretaba los dientes y resistía sin soltar ni una palabra, incluso si se desmayaba del dolor. No le importaba en absoluto. De aquel tiempo, solo recordaba que las criadas en el patio cambiaban constantemente, todos los días llegaba gente nueva. Y todos los días alguien desaparecía. Su madre intentaba convencerla de tomar la medicina, pero ella se mantenía firme. También fue la primera vez que vio a su madre, una figura admirada por todo el mundo, llorando mientras se disculpaba con ella, mientras su padre suspiraba impotente a su lado. Ella no podía entender qué significaba aquello, y seguía esforzándose cada día, practicando con dedicación, queriendo recuperar su cultivo, aunque no sirviera de nada. Y lo que terminó por aplastar el último destello de esperanza en su corazón, dejándola en la desesperación absoluta, fue que la hermana de la que hablaba su madre, quien años atrás se había ido a cultivar a la Puerta Inmortal, regresó de repente un día, pero en ese momento, su hermana ya no tenía la cercanía de antes. La forma en que la miraba era gélida, sin una pizca de emoción en sus ojos, como si estuviera viendo a una rata apestosa en una alcantarilla o una cucaracha en un vertedero. En aquel entonces, Jianlan no sabía por qué su hermana actuaba así, solo pensaba: ¿será porque ya no puedo cultivar y me he convertido en una inútil? ¿Qué me tiene tanto asco? Y al instante siguiente, frente a sus cautelosas preguntas, lo que respondió fue una espada larga y blanca como la nieve. La espada le atravesó el pecho, la lluvia de sangre roja salpicó, nublando su vista. Y al mismo tiempo tiñó de rojo las hojas de arce que caían en el patio. Ese dolor, comparado con el sufrimiento sin fin de aquellos días de enfermedad, no era nada. Pero aún así sentía que su corazón dolía profundamente, un dolor que traspasaba el alma. Un dolor que desesperaba. Todos los esfuerzos y esperanzas acumulados durante ese tiempo, con aquella estocada, se hicieron añicos como una ilusión. Al disiparse todo, en su corazón solo quedaba una inmensa incomprensión y confusión. ¿Por qué su hermana quería matarla? Aquella hermana que alguna vez fue tierna como el agua y que prometió casarse con ella cuando crecieran. Sus padres regresaron a tiempo, aunque pudieron salvar su vida, ya no pudieron salvar su corazón. Desde aquel día, la Jianlan que antes era humilde, suave, bondadosa y obediente, murió. Se convirtió en la famosa inútil de segunda generación de la capital de Daxia, sumergida en los placeres, viviendo de forma libertina y arrogante. Al integrar esta parte de los recuerdos, aunque no lo experimentó personalmente, Jianlan pudo sentir esa rabia intensa y ardiente, esa confusión y perplejidad. Y finalmente, precisamente al conocer la trama, él comprendió por qué Jianlan tomó medidas tan drásticas en aquel entonces. Para elegir matarla, aquella supuesta enfermedad grave, en realidad no era una enfermedad, sino que su madre, al no soportar verlo decaer día tras día, volverse taciturno y retraído, actuó personalmente y le extrajo a Jianlan el corazón inmortal de los 7 orificios. Luego, usando una técnica secreta inmortal, se lo trasplantó a él y le mintió diciéndole que Jianlan se había ido a cultivar a la secta inmortal mientras él estaba enfermo. Una vez que se pierde el corazón inmortal, el cuerpo mortal no puede soportarlo, trasplantarlo es fácil, pero extraerlo es difícil, al final. El resultado fue contraproducente, obligando cruelmente a que Jianlan